Para los que acaban de unirse o aún no han visto el capítulo inicial, pueden hacer clic directamente en el botón en la esquina superior derecha de esta pantalla. Bienvenidos y disfruten la trama en este canal. Unos momentos después, el sol se fue ocultando lentamente detrás del horizonte, marcando el final de un día largo. La noche tomó el control del cielo, desplegando un manto oscuro, adornado con miles de estrellas brillantes. Debajo de él, las luces de la ciudad brillaban resplandecientes, creando una vista igualmente impresionante y como si envolvieran al mundo en una atmósfera tranquila pero engañosa. En la azotea de un edificio, Plutón se estaba reuniendo con alguien. El hombre inmediatamente preguntó qué estaba sucediendo realmente, con una curiosidad que no podía ocultar. Cuestionó la razón por la que Plutón aún no había matado a Kaiden el Destructor. Al escuchar la pregunta, Plutón solo guardó silencio por un momento antes de desviar la mirada hacia el hombre. Según Plutón, derrotar a alguien que no está en su mejor estado solo mancillaría su propia dignidad. Esa respuesta solo hizo que el hombre pareciera disgustado. Pronunció el nombre de Plutón con un tono de insatisfacción. Luego preguntó si Plutón realmente tenía la intención de desperdiciar una oportunidad de oro como esa. De cualquier manera, ese hombre entendía muy bien que Kaiden, quien acababa de derrotar a uno de los 10 mejores clasificados, sería un oponente mucho más difícil de enfrentar una vez que se recuperara por completo. Sin embargo, Plutón le devolvió la pregunta sobre el significado de esas palabras. ¿Acaso ese hombre realmente quería que él ignorara su propio orgullo solo por un beneficio momentáneo? Al escuchar esa pregunta, el hombre soltó un largo suspiro. Para él, la dignidad de Plutón no era algo importante a considerar. Luego, el hombre le recordó que Plutón había jurado cumplir con la petición de la señorita Gestela. ¿No sería precisamente ignorar esa petición lo que destruiría la dignidad de la que tanto se enorgullece? Por un momento, Plutón volvió a quedarse en silencio sin dar ninguna respuesta. Poco después, respondió con firmeza. Lo único que Gestela desea es la muerte de Kaiden, mientras que la manera de lograrlo será una decisión que tomará él mismo. La actitud persistente de Plutón hizo que la ira de ese hombre aumentara aún más. En su mente, Plutón no era más que alguien demasiado terco, dispuesto a dejar pasar una oportunidad valiosa. Luego, ese hombre cambió el tema de la conversación. Si Plutón no tenía intención de enfrentarse a Kaiden ahora, ¿qué pasaba con su discípulo? Esa pregunta hizo que Plutón pareciera sorprendido. Luego, el hombre le recordó que hace poco el discípulo de Kaiden logró derrotar al discípulo de Feramun. Al escuchar eso, Plutón preguntó cuál era el verdadero significado de esa pregunta. Según ese hombre, ese logro demuestra que Kaiden ha entrenado muy bien a su discípulo y que nunca ha tomado su entrenamiento como un juego. Mientras ese hombre seguía hablando, la mirada de Plutón se volvía cada vez más aguda, como si considerara que todas esas palabras no eran más que tonterías. Con tranquilidad, ese hombre continuó expresando su opinión. Al ver el rápido desarrollo de Yaewo, solo era cuestión de tiempo antes de que ese chico se convirtiera en alguien mucho más difícil de detener. En otras palabras, ¿no sería más sabio que Plutón eliminara a Yaewo primero antes de que su poder creciera aún más? Al escuchar esa sugerencia, Plutón solo esbozó una leve sonrisa antes de soltar un largo suspiro. Luego cuestionó si ese hombre realmente quería que un mutante de alto rango como él matara a un niño solo por miedo a que ese niño se volviera más fuerte en el futuro. Incluso según Plutón, ese hombre debería sentirse avergonzado de sí mismo por pensar en algo así. Esas palabras hicieron que el hombre se enojara aún más. Le pidió a Plutón que no se metiera en sus asuntos y le ordenó que resolviera el problema de Kaiden de inmediato, usando esa dignidad maldita que tanto valoraba. Después de eso, el hombre se dio la vuelta y se preparó para irse. Antes de abandonar el lugar, alcanzó a decir que él mismo se encargaría de Yaewo, ese chico travieso al que consideraba una amenaza en el futuro. Pero justo cuando estaba a punto de alejarse, se detuvo. Había algo extraño. Frente a él, el espacio pareció vibrar y dividirse, apareciendo una distorsión espacial de repente. Esa escena lo sorprendió de inmediato. Al mismo tiempo, en cuanto se formó la distorsión espacial, Plutón se movió. Con una velocidad increíble se lanzó hacia ese hombre. Sin darse cuenta del peligro que se acercaba, ese hombre no se percató en absoluto de que el ataque de Plutón ya se dirigía hacia él. Cuando Plutón estaba a punto de alcanzar su objetivo, ese hombre se volteó hacia atrás con un pánico que no pudo ocultar. Sin perder tiempo, desató de inmediato un poder que brotó de su mano. En
En un instante, dos energías opuestas chocaron violentamente, provocando una gran explosión que sacudió el área a su alrededor e iluminó la noche por un momento. Unos segundos después de la explosión, desde detrás de la densa nube de humo que cubría el techo del edificio, ese hombre cuestionó lo que Plutón le había hecho. Pero antes de que la situación pudiera calmarse, una mano salió disparada de entre la niebla de polvo a una velocidad aterradora. Resultó ser la mano de Plutón. En un instante ya había sujetado con fuerza el rostro de ese hombre, sin darle la menor oportunidad de defenderse. Sin dudarlo, Plutón saltó alto hacia el cielo. Luego arrastró el cuerpo de su oponente hacia abajo con una fuerza brutal antes de estrellarlo directamente contra la superficie del techo. El fuerte impacto sacudió todo el edificio. Grandes grietas se extendieron en todas direcciones sobre el techo en el punto de impacto. Incluso el edificio sobre el que estaban parecía incapaz de soportar la presión extraordinaria de ese ataque, hasta el punto de sufrir daños bastante graves. Cuando el cuerpo del hombre quedó enterrado entre los escombros, de repente se vio un movimiento proveniente de entre los restos dispersos. Algo se estaba moviendo hacia arriba. Poco después, el hombre logró liberarse de la pila de escombros y salió disparado hacia el aire. Con mucho esfuerzo, aterrizó en el techo de otro edificio que no estaba muy lejos de ahí, mostrando un cuerpo que ahora estaba lleno de heridas y lesiones bastante graves. Con un tono lleno de molestia, el hombre llamó a Plutón, que estaba de pie no muy lejos de su posición. La ira se notaba claramente en su rostro cuando protestó por el ataque repentino que acababa de recibir. Al mismo tiempo, un poder devastador comenzó a emanar de ambos brazos y se dispersó en el aire a su alrededor. Al ver eso, Plutón no mostró ninguna duda. De hecho, corrió directamente a gran velocidad hacia el ataque que su oponente estaba lanzando. Pero justo detrás de esa ola de poder, una gran explosión estalló de repente. En un instante, el cuerpo de Plutón fue tragado y quedó atrapado dentro de las llamas de la explosión. Con el rostro cubierto de sangre, el hombre miró hacia la columna de humo que se elevaba alto. En su opinión, Plutón no era más que un bastardo imbécil. Aunque reconocía la fuerza física extraordinaria que poseía Plutón, seguía pensando que un ataque tan imprudente como ese no debería haberse hecho. Poco después, detrás de la niebla de humo que aún flotaba en el aire, apareció una sombra que comenzó a moverse. Esa figura poco a poco se fue haciendo más clara. En el siguiente instante, Plutón saltó fuera de la explosión y logró liberarse de la trampa que su oponente había preparado. Esa escena sorprendió al hombre, ya que no lo esperaba en absoluto. Sin perder tiempo, el hombre lanzó inmediatamente un nuevo ataque hacia Plutón. Pero al mismo tiempo, Plutón también lanzó su puñetazo y golpeó directamente el ataque. El choque de ambas fuerzas volvió a sacudir el área de combate. Al darse cuenta de la situación desfavorable, el hombre saltó hacia atrás de inmediato para mantener la distancia y evitar a Plutón. Con su cuerpo ya en un estado lamentable debido a las heridas que había sufrido, veía a Plutón como una figura que no era diferente a un monstruo. En su mente surgió la pregunta de si Plutón realmente tenía la intención de continuar esa pelea con él. Mientras tanto, Plutón declaró firmemente que ese hombre no debería interferir en su pelea con Kaiden. Al escuchar esa declaración, el hombre volvió a cuestionar la verdadera intención de las palabras de Plutón. Según Plutón, si ese hombre llegaba a tocar a Yaewo, quien es el discípulo de Kaiden, entonces Kaiden no podría concentrarse completamente durante su pelea. Esa razón solo hizo que el hombre se sintiera aún más disgustado. Para él, desde el principio, Plutón nunca dejó de decir cosas sin sentido. Incluso le recordó que Gestela fue quien salvó a Plutón. Sin embargo, Plutón pronto aclaró una cosa. La persona que lo salvó realmente fue Gestela, pero no fue el hombre que está de pie frente a él en este momento. Con una mirada seria que no dejaba espacio para discusiones, Plutón le ordenó al hombre que se fuera y le dijera a Gestela que él mismo decidiría cuándo era el momento adecuado para actuar. Al escuchar esa declaración, el hombre finalmente guardó silencio. No salió ni una palabra más de su boca. Solo se quedó parado mirando a Plutón con una mirada cínica, como si estuviera conteniendo una ira que aún no se apaga por completo. Gracias. Unos momentos después, la tarde en la casa de Yaewo se sentía mucho más tranquila que de costumbre. En ese momento, Yaewo parecía sorprendido al enterarse de que durante el entrenamiento aislado, lo más probable era que no pudiera ver ni contactar a sus amigos en absoluto. En medio de esa conversación, Kaiden se veía sentado relajadamente en el sofá mientras observaba el entorno. A su lado, Carten estaba ocupado disfrutando de un bocadillo con su expresión perezosa. Mientras tanto, Plutón parecía estar royendo un juguete de huesos sin prestar atención a su conversación. Luego, Zubin comenzó a explicar que aunque se le llama entrenamiento aislado,
En realidad solo van a entrenar durante mucho tiempo mientras se encierran en una habitación especial. Al escuchar esa explicación, Jae-woo preguntó de inmediato si Ji-suk y Won también participarían en ese entrenamiento. Won lo confirmó sin dudar. Según Subin, Won ya aceptó ayudar en el proceso de entrenamiento y ser parte de la unión completamente, incluyendo todas las responsabilidades que eso conlleva. Al escuchar esa explicación, Jae-woo solo se quedó en silencio mientras asimilaba todo. Poco después, Ji-suk agregó que ahora ya no pueden darse el lujo de ser perezosos. De todos modos, Jae-woo ya los ha dejado muy atrás en cuanto al desarrollo de poder. Además, Subin también explicó que en realidad han estado entrenando regularmente todo este tiempo. Sin embargo, empezaron a darse cuenta de que su poder ya no seguía creciendo. Por eso, Subin finalmente pidió la opinión del líder de la Unión y de Jung, hasta que concluyeron que los tres estaban experimentando un obstáculo en el crecimiento de su poder. Al escuchar eso, Jae-woo también sintió curiosidad y preguntó la razón detrás de ese obstáculo. Subin luego explicó lentamente que esa condición no significaba que se estuvieran debilitando o que sus capacidades estuvieran disminuyendo. Ese obstáculo solo indica que su crecimiento está comenzando a alcanzar un punto estable, hasta que sean capaces de avanzar al siguiente nivel. Si logran superar algo, ese obstáculo puede derrumbarse por sí solo. Sin embargo, cada persona tiene condiciones diferentes, y el camino para superarlo no es fácil de encontrar. Mientras se rasca la mejilla con confusión, Jae-woo dice que siente que nunca ha experimentado algo así antes. Al escuchar eso, Ji-suk solo suspira profundamente. Según ella, eso es porque Jae-woo siempre ha luchado contra oponentes mucho más fuertes que él, y, de alguna manera, siempre logra resistir e incluso ganar la pelea. Jae-woo también ha arriesgado su vida muchas veces, y experiencias inusuales como esas seguramente han ayudado a su crecimiento como mutante. Las palabras de Ji-suk finalmente hicieron que Jae-woo comenzara a entender su situación. Mientras tanto, Kaden, que había estado observando su conversación, cruzó los brazos mientras pensaba que las palabras de Ji-suk eran realmente ciertas, a diferencia de Cartane y Pluton, que no comentaron nada y siguieron ocupados con sus bocadillos y juguetes. Luego Subin continuó con su explicación. Según la persona que le habló de eso, cualquiera que logre superar ese obstáculo evolucionará mucho más rápido como mutante, aunque nadie sabe realmente cómo funciona ese proceso con exactitud. De todas formas, Subin siente que debe volverse más fuerte para poder enfrentar todo. Poco después, Jae-woo preguntó cuánto tiempo duraría el entrenamiento aislado. Subin pensó por un momento y luego respondió que ese entrenamiento podría durar medio año o incluso un año completo hasta que lograran superar esa barrera. Al enterarse de eso, Jae-woo se sorprendió de nuevo. Se aseguró una vez más de si realmente no podría encontrarse, comunicarse o siquiera intercambiar mensajes con ellos durante el entrenamiento, y Subin lo confirmó. Por un momento, Jae-woo solo se quedó en silencio con una expresión triste que poco a poco se reflejaba en su rostro. Imaginar que no podría verlos durante tanto tiempo hacía que le pesara el corazón. Luego, Jae-woo miró hacia Subin, Ji-suk y Won, quienes en ese momento también lo estaban mirando a él. En su mente, Jae-woo se dio cuenta de que había estado demasiado tiempo con ellos. Tenerlos cerca se sentía tan normal que nunca realmente pensó en cómo sería si todo eso desapareciera de repente. Jae-woo pensó para sí mismo. De hecho, hubo momentos en los que no se veían durante semanas, pero esta vez es diferente. Esta vez, tal vez ni siquiera se vean durante meses. De inmediato, Jae-woo solo pudo bajar la cabeza y quedarse en silencio. Mientras tanto, Won, Ji-suk y Subin miraban a Jae-woo con una preocupación que poco a poco se reflejaba en sus rostros. Y al ver la reacción de Jae-woo, Ji-suk apretó ligeramente los dientes sin darse cuenta. Con una expresión molesta, Ji-suk de repente gritó cuestionando la expresión que Jae-woo estaba mostrando en ese momento. Según él, si alguien más viera la cara de Jae-woo ahora, seguramente pensaría que Jae-woo nunca volvería a verlos jamás. El grito de Ji-suk incluso hizo que Subin se sorprendiera de inmediato. Pero no se detuvo ahí, Ji-suk continuó hablando. Según él, Jae-woo debería empezar a pensar si realmente quieren pasar por todo esto. Al escuchar eso, la expresión de Jae-woo se volvió confusa. Con tono molesto, Ji-suk dijo que desde ese momento la gente empezó a reconocer solo el nombre de Jae-woo. De hecho, nadie volvió a hablar de ellos. A pesar de que todo este tiempo siempre lucharon y enfrentaron todo junto con Jae-woo, mientras soltaba un largo suspiro, Subin finalmente concluyó que eso significa que ahora Jae-woo ya está en un nivel realmente diferente al de ellos. Para ser sincero, Subin se siente muy feliz al ver el increíble desarrollo de Jae-woo. Tarde o temprano, Jae-woo seguramente será reconocido a nivel global. Y todo eso incluso se siente como un sueño irreal.
Sin embargo, por otro lado, hay un pequeño sentimiento que lo hace sentir molesto. De todos modos, el crecimiento de Jaiwo es demasiado rápido. Mientras tanto, ellos no pueden seguirle el ritmo. Luego, Boyne agregó que en realidad todos ellos quieren seguir caminando al lado de Jaiwo. Quieren permanecer juntos como antes. Aunque es decepcionante, Subin aún así le pide a Jaiwo que espere a que ellos progresen. Por un momento, Jaiwo solo se queda en silencio. Todas las palabras de Subin, Jisuk y Boyne poco a poco llenaron su mente. Los labios de Jaiwo incluso parecían temblar levemente después de escuchar todos los sentimientos sinceros de sus amigos. Con una mirada que empezaba a brillar, Jaiwo finalmente dijo que esperaría a que crecieran. Al escuchar esa respuesta, Subin inmediatamente mostró una gran sonrisa. De repente, Subin lanzó una almohada con entusiasmo hacia otro lado, que accidentalmente golpeó el rostro de Boyne. Con un tono alegre, Subin dijo que esta noche debían divertirse toda la noche. Al escuchar eso, Jisuk también se emocionó y tomó una almohada para comenzar su pequeña guerra de almohadas. Mientras tanto, Boyne solo esbozó una ligera sonrisa, aunque en realidad estaba molesto por el comportamiento de Subin. Sin dudarlo, Boyne también lanzó una almohada para devolverle el golpe. Al ver ese caos, Subin y Jaiwo se echaron a reír. Por otro lado, Kaiden mostró una pequeña sonrisa mientras apoyaba su mejilla regordeta. Él suspiró profundamente al ver el alboroto de Jaiwo y sus amigos. Mientras tanto, Cartine solo permanecía en silencio observándolos desde lejos, a diferencia de Pluton, que desde hace rato solo los miraba en silencio, mientras sostenía su juguete de hueso. Pero en otro lugar, el hombre que antes se había encontrado con Pluton, ahora se veía de pie solo sobre el techo de un edificio. Su rostro todavía mostraba molestia después de su conversación anterior con Pluton. Recordó cómo Pluton le advirtió seriamente que nunca tocara a Jaiwo, el alumno de Kaiden. Incluso Pluton le pidió que no buscara ni se acercara a Jaiwo en lo más mínimo. Con firmeza, Pluton en ese momento dijo que todo eso lo hacía sentir inquieto. Al pensar en eso, el hombre maldijo en su interior. Según él, Pluton, que no era más que un bastardo, realmente tenía mucho valor al atreverse a darle órdenes. Sin embargo, el hombre seguía justificándose diciendo que en ese momento aún no había peleado en serio contra Pluton. Según él, Pluton ni siquiera podría pelear bien contra Kaiden si su cuerpo ya estaba herido por una pelea anterior. Incluso llegó a imaginarse si tan solo Pluton no estuviera bajo las órdenes de Gestela. De repente, un pensamiento oscuro apareció en su mente. El hombre se dio cuenta de que después de que Pluton terminara de enfrentarse a Kaiden, él podría matar fácilmente a Pluton sin dudarlo. En su mente, esa pelea no sería nada fácil. Pero si todo sucedía después de que Pluton peleara contra Kaiden, entonces incluso un monstruo como Pluton seguramente no estaría en su mejor condición. Poco a poco, una sonrisa burlona empezó a aparecer en el rostro de ese hombre. Finalmente decidió que actuaría después de que Pluton terminara su misión. Después de todo, sentía que Gestela nunca le pediría cuentas por eso. Sin embargo, de repente, el hombre se dio cuenta de algo mientras estaba de pie en el techo de ese edificio. Allá abajo se podía ver a Jaiwo caminando tranquilamente junto a Boyne, Jisuk y Subin en medio de la tranquila noche. Al darse cuenta de que Jaiwo estaba justo frente a él, el hombre bajó la mirada de inmediato sin parpadear. En su mente estaba convencido de que el chico frente a él no era otro que Jaiwo, el alumno de Kaiden que últimamente había empezado a llamar la atención de muchos. Desde lo alto del edificio, el hombre seguía observando a Jaiwo, quien caminaba tranquilamente con sus amigos, como si no se diera cuenta en absoluto del peligro que los acechaba desde la distancia. Mientras caminaba lentamente bajo el brillo de las luces nocturnas, Jaiwo invitó a Subin, Jisuk y Boyne a quedarse a dormir en su casa, considerando que ya era muy tarde. Sin embargo, Subin explicó honestamente que en realidad quería aceptar la invitación, pero que realmente no podía ir si decidía quedarse a dormir esa noche. Al escuchar esa explicación, Jaiwo se dio cuenta de que esa era la razón por la que habían estado rechazando su invitación desde hace rato. Luego Subin expresó poco a poco lo que sentía. Para él, no era un gran problema pasar por un entrenamiento tan duro, pero pensar que no podrían divertirse con Jaiwo por mucho tiempo, eso sí le parecía mucho más difícil y lamentable. Esas palabras recibieron de inmediato la aprobación de Jisuk. Boyne también asintió lentamente con la cabeza, como si sintiera lo mismo. Al conocer los sentimientos de sus amigos, Jaiwo solo esbozó una leve sonrisa. Su mirada se volvió cálida, llena de un significado difícil de expresar con palabras. Sin dudarlo, Jaiwo los abrazó a todos con fuerza. Con voz llena de entusiasmo, dijo que él también seguiría entrenando duro mientras esperaba que regresaran de ese entrenamiento aislado. Mientras le daba una palmada en el hombro a Jaiwo, Subin dijo que si todos ellos se volvían demasiado fuertes, el equilibrio de su grupo se rompería.
Por eso, Jae-woo también debía seguir mejorando y no debía dejar de entrenar. Poco después, Ji-suk llamó a Jae-woo. Con mucha confianza, Ji-suk cerró el puño hacia adelante, invitando a Jae-woo a chocar los puños, mientras decía que después de que terminara el entrenamiento, quería tener una pelea seria contra Jae-woo. Al escuchar eso, Jae-woo aceptó de inmediato. También cerró uno de sus puños y respondió al choque de puños sin dudarlo. Por un momento, los puños de Jae-woo y Ji-suk se encontraron bajo el cielo nocturno, mientras Subin y Woin solo sonreían al ver ese momento simple, pero lleno de significado. Poco después, Subin junto con Ji-suk y Woin comenzaron a despedirse de Jae-woo. Le pidieron a Jae-woo que tuviera cuidado durante el camino de regreso a casa. Al ver eso, Jae-woo solo sonrió mientras agitaba la mano lentamente. Pero entonces, algo inusual comenzó a suceder. Jae-woo sintió una energía extraña que poco a poco rodeaba su cuerpo. En un instante, esa energía se dispersó muy rápido, elevándose hacia el cielo y luego rodeando a Jae-woo desde todas las direcciones. Subin, Woin y Ji-suk también sintieron de inmediato la misma presión extraña. Sus cuerpos parecían estar retenidos por una fuerza misteriosa que apareció de repente sin previo aviso. Poco después, el hombre que había estado de pie sobre el edificio finalmente habló. Con un tono frío, preguntó si todos ellos también eran mutantes. Al escuchar esa voz extraña, Jae-woo, Ji-suk, Woin y Subin se quedaron en silencio de inmediato. Sus miradas se dirigieron al mismo tiempo hacia la fuente de la voz que resonaba desde arriba. Frente a ellos, un hombre misterioso estaba de pie en la cima del edificio. Miraba fijamente al grupo de Jae-woo. El hombre, cuya identidad aún se desconoce, ahora mostraba abiertamente sus malas intenciones, como si esa noche tranquila estuviera a punto de convertirse en el comienzo de una nueva amenaza. Por un momento todos se quedaron en silencio y miraron al hombre misterioso que detuvo su avance en medio de esa silenciosa noche. Con una mirada penetrante y aguda, el hombre observó a Jae-woo y a sus amigos sin mostrar ni un poco de amabilidad. El aura que emanaba se sentía sumamente pesada, como si el aire a su alrededor también se volviera tenso. Al darse cuenta de esa presión, Jae-woo comenzó a sentirse nervioso. En su mente se dio cuenta de que simplemente estar de pie frente a ese hombre ya era suficiente para que su cuerpo sintiera presión. Poco después, el hombre saltó desde el techo del edificio y aterrizó justo frente a ellos. Con un tono frío, se refirió a Jae-woo como el alumno de Kaiden. Luego, el hombre dijo que no esperaba poder encontrarse cara a cara con Jae-woo de esa manera. Al escuchar esas palabras, Jae-woo comprendió algo de inmediato. En su mente ya sospechaba que la llegada de ese hombre tenía como objetivo encontrarse con él. De repente, desde atrás, Subin llamó al hombre y le preguntó la razón de su presencia en ese lugar. Al escuchar la voz de Subin, Jae-woo volteó inmediatamente hacia ella. Con tranquilidad, el hombre dijo que al parecer todavía había alguien que lo reconocía ahora. La mirada de Subin se volvió cínica. Con un tono firme mencionó un nombre que hizo que el ambiente se volviera aún más tenso: Blues Stalin. Subin luego explicó que Blues estaba entre los 50 mutantes más poderosos del mundo. Esas palabras sorprendieron de inmediato a Jae-woo, Ji-suk y Woin. En su mente, Jae-woo empezó a entrar en pánico. Se preguntaba si realmente un mutante de rango mundial había venido solo para capturarlo esa noche. Sin perder tiempo, Jae-woo gritó de inmediato pidiéndoles a sus amigos que se fueran de ese lugar lo antes posible. Sin embargo, Woin, Ji-suk y Subin parecían sorprendidos al escuchar la repentina petición de Jae-woo de que huyeran. Con tono apremiante, Jae-woo volvió a gritar y preguntó si Blues realmente había venido a atraparlo. Si eso era cierto, Jae-woo pidió que Blues dejara ir a sus amigos y que solo se encargara de él. Al escuchar esas palabras, Ji-suk, que estaba de pie detrás, inmediatamente le gritó a Jae-woo y le pidió que dejara de decir cosas tontas como esa. Pero Jae-woo siguió insistiendo, ordenándoles que se fueran de ahí de inmediato. Al escuchar las palabras de Jae-woo, Ji-suk, Woin y Subin solo se quedaron en silencio. Ninguno de ellos se movió para abandonar ese lugar. Mientras tanto, Blues solo se rió un poco al ver esa situación. Para él, la amistad entre ellos era bastante conmovedora de presenciar. Pero en el siguiente instante, el ambiente cambió por completo. De inmediato, Blues comenzó a presionar a Jae-woo y a sus amigos con su fuerza aterradora. Con una sonrisa burlona, Blues dijo que nadie podría escapar de ese lugar esta noche. Su mirada se volvió aún más fría cuando les dijo que todos morirían en sus manos. Sin previo aviso, Blues liberó su poder en todas direcciones. La energía que emitía se disparó rápidamente. Pasó junto a Jae-woo, Ji-suk, Woin y Subin, haciendo que ellos por reflejo se cubrieran el rostro ante la presión de ese poder. Mientras el poder de Blues seguía elevándose hacia el cielo, Jae-woo levantó lentamente la cabeza.
Su cuerpo comenzó a temblar violentamente. En su mente, Jaewook sentía como si estuviera siendo estrangulado por una presión increíblemente grande. Incluso moverse le parecía imposible. En ese momento, Jaewook comenzó a darse cuenta de que este era el verdadero poder de un mutante que estaba entre los 50 mejores del mundo. Mientras esa presión seguía aplastándolos, Blues volvió a hablar. Al principio, pensó que el rumor sobre que Kaiden tenía un discípulo no era más que una tontería. Pero realmente no esperaba que Kaiden, alguien conocido por ser egoísta, en realidad eligiera aceptar a un discípulo. Y de todos los rumores que circulaban, ese nombre siempre terminaba siendo el de Jaewook. Blues luego agregó que últimamente también había escuchado noticias sobre Jaewook, quien logró derrotar a Ian, el nieto de Pheromone. Por eso, Blues no tuvo más remedio que empezar a reconocer las habilidades de Jaewook, hasta que finalmente esta noche realmente pudo encontrarse cara a cara con el discípulo de Kaiden. Poco después, Blues volvió a aumentar el poder de su humo. La presión que inmovilizaba el cuerpo de Jaewook se volvió aún más fuerte, hasta el punto de ponerlo más nervioso y dificultarle la respiración. Con una sonrisa maliciosa, Blues dijo que tenía curiosidad por ver cómo reaccionaría Kaiden si su alumno tan querido muriera en este lugar. De inmediato, el humo negro que emitía Blues comenzó a subir, envolviendo las manos y los pies de Jaewook como cadenas vivas que estrangulaban su cuerpo. Y en el momento en que ese humo tocó una de las piernas de Jaewook, la piel de su pierna se desgarró de inmediato y se llenó de heridas en un instante. Mientras tanto, el denso humo que emitía Blues comenzó a acercarse lentamente hacia Zubin, quien de inmediato intentó detenerlo con su poder de hielo. Pero lamentablemente la defensa de hielo que creó Zubin se destruyó de inmediato, como si no tuviera ningún significado ante el poder de Blues. En un instante, ese humo negro volvió a rodear su cuerpo sin piedad. Al ver esa situación, Jisoo le pidió de inmediato a Zubin que se apartara y le permitiera intentar manejar la situación él mismo. De inmediato, Jisoo concentró toda su atención. Su mirada se volvió blanca, mientras la energía alrededor de su cuerpo comenzaba a agitarse. Con todas sus fuerzas, Jisoo desató su poder de viento para disipar el humo aterrador que seguía saliendo del cuerpo de Blues. La ráfaga de viento tan fuerte hizo que Zubin y Woin se cubrieran el rostro por reflejo, mientras las nubes de humo empezaban a ser empujadas hacia atrás por la presión del viento de Jisoo. Sin embargo, esa esperanza no duró mucho. Jisoo terminó haciendo una mueca de dolor cuando el humo de Blues se volvió aún más denso y siguió presionando su cuerpo, en lugar de desaparecer como él esperaba. Al ver que sus esfuerzos eran en vano, Blues solo sonrió tranquilamente. Le dijo a Jisoo que no tenía por qué estar tan decepcionado. Con un tono despectivo, Blues dijo que en su nivel actual era imposible para Jisoo y los demás poder contrarrestar su poder. Pero antes de que Blues terminara de hablar, una gran explosión estalló justo frente a su rostro. Resulta que ese ataque vino de Woin, quien lanzó el ataque sin dudar ni un segundo. Detrás de la nube de humo causada por la explosión, Blues volvió a hablar con un tono frío. Según él, todos ellos realmente no tuvieron suerte esta noche. Blues incluso opinó que si tuvieran un poco más de tiempo para desarrollarse, tal vez podrían convertirse en mutantes con un talento bastante prometedor. Mientras tanto, Jaewook, que todavía estaba presionado por el poder del humo de Blues, lentamente miró hacia atrás. Vio que sus amigos empezaban a tener dificultades para enfrentar ese ataque aterrador. Al darse cuenta de esa situación, Jaewook inmediatamente fortaleció su determinación. En su mente se dijo a sí mismo que ahora no era momento de pensar en el miedo ni en otras posibilidades negativas. Lo único que tenía que hacer era ganar tiempo para que sus amigos pudieran escapar. De inmediato, justo frente a Blues, Jaewook se puso en cuclillas. De su cuerpo, una poderosa energía eléctrica comenzó a emanar intensamente y a llenar el aire. Usando su frase de activación, Jaewook pronunció el nombre de su técnica eléctrica. En un instante su mirada se volvió blanca. Mientras tanto, los relámpagos comenzaron a golpear salvajemente alrededor de su cuerpo. Al ver ese cambio, Blues se quedó en silencio por un momento. Por primera vez, su expresión mostró sorpresa. Poco después, Jaewook se lanzó a gran velocidad hacia Blues. Sus movimientos eran tan rápidos que su silueta parecía fundirse con la luz de los relámpagos que envolvían su cuerpo. Cuando la distancia entre ellos se acortó, Jaewook levantó una de sus manos, preparándose para lanzar su golpe final directamente. Sin embargo, ante ese ataque, Blues simplemente se quedó quieto sin mostrar la menor reacción. En un instante, una gran explosión sacudió la zona. El edificio detrás de Blues incluso parecía destruido debido al impacto de ese choque tan poderoso. Justo después de que el golpe de Jaewook impactara, los destellos de rayos seguían emanando de su cuerpo. Pero la realidad que se veía hacía que el ambiente se volviera aún más tenso. El golpe lleno de energía de Jaewook fue detenido fácilmente por Blues, como si ese ataque no le hubiera causado ningún efecto. Luego,
Blues dijo que ahora finalmente entendía cómo Jaiwo pudo derrotar a Ian, el nieto de Pharamond. En ese momento, Blues empezó a darse cuenta de que la victoria anterior de Jaiwo claramente no fue una coincidencia. Aunque uno de sus brazos seguía siendo sujetado por Blues, Jaiwo permaneció concentrado y no perdió la calma. Poco a poco volvió a empezar a pronunciar las palabras de activación. Un momento después, Jaiwo pronunció el nombre de su técnica, Impacto Cero. Una energía eléctrica mucho más poderosa salió brutalmente de su cuerpo de inmediato. Al ver ese cambio, los ojos de Blues se abrieron de par en par. Por primera vez realmente lo presenció. El gran poder que Jaiwo estaba a punto de desatar justo frente a él. Poco después, una explosión de rayos eléctricos estalló en todas direcciones, creando una gran vibración que incluso se elevó hacia el cielo nocturno. Por otro lado, Jisoo, Woin y Subin, que aún estaban en el mismo lugar, cubrieron sus ojos de inmediato por el resplandor cegador que emanaba de la explosión de rayos de Jaiwo. La explosión de rayos tan poderosa incluso creó una ráfaga de viento increíble, haciendo que los tres amigos de Jaiwo también se vieran afectados y casi perdieran el equilibrio. Un momento después de esa explosión tan poderosa, una nube de humo delgada todavía se podía ver extendiéndose lentamente en el aire nocturno. Pero detrás de ese humo, la figura de Blues seguía de pie, sin moverse ni un poco, mientras seguía bloqueando el golpe de Jaiwo con facilidad. Al ver eso, Blues solo se quedó en silencio. No había ninguna expresión de pánico ni de dolor en su rostro, como si el ataque lleno de fuerza de Jaiwo de hace un momento no significara nada para él. Mientras tanto, Jaiwo abrió los ojos de par en par por la sorpresa. En su mente no podía creer que su ataque ni siquiera pudiera herir a Blues en lo más mínimo. Para Jaiwo eso realmente no tenía sentido. Poco después, Blues finalmente habló. Con voz tranquila, dijo que en realidad ya había sospechado todo esto desde el principio. Mientras seguía sujetando con fuerza el brazo de Jaiwo, Blues empezó a presionar el cuerpo de Jaiwo aún más. Con una mirada fría e intimidante, dijo que tenía que matar a Jaiwo esta misma noche. Esas palabras sorprendieron de inmediato a Jaiwo. El nerviosismo dentro de él creció aún más cuando se dio cuenta de que su oponente realmente tenía la intención de acabar con él sin dudarlo. Sin embargo, de repente, una voz se escuchó desde otra dirección, rompiendo la tensión que envolvía el lugar. Esa voz dijo que anteriormente alguien ya le había advertido a Blues que no se metiera. Al escuchar esas palabras, Blues se quedó en silencio por un momento. Rápidamente, Blues volteó hacia atrás y vio a alguien moviéndose hacia él. Desde arriba, Blues vio la figura de Pluton aparecer y saltar hacia él a gran velocidad. Con un tono firme, Pluton le advirtió a Blues que no se metiera en sus asuntos. De inmediato ocurrió un impacto devastador. Pluton se lanzó rápidamente hacia Blues, que estaba parado justo frente a Jaiwo, y luego golpeó esa área con una fuerza aterradora, creando una gran sacudida y daños que se extendieron por todos lados a su alrededor. Un momento después de la aparición de Pluton, que golpeó a Blues sin dudarlo, una densa nube de humo se elevó rápidamente hacia el cielo. Detrás de esa densa niebla, se podía ver vagamente la silueta de alguien de pie firmemente en medio de la destrucción que acababa de ocurrir. Poco después, la figura de Pluton apareció entre el humo, mostrando su presencia con un aura intimidante que se sentía sumamente pesada. Al ver la presencia de Plutón, Jaiwo suspiró aliviado de inmediato y lo llamó por su nombre sin dudarlo. Por otro lado, Blues dio un fuerte pisotón, tratando de estabilizar su cuerpo después de haber recibido un golpe brutal de Plutón. Ahora, frente a Plutón, Blues se mantenía de pie tambaleándose, con el cuerpo lleno de heridas y respirando con dificultad. Con una expresión de molestia que no podía ocultar, Blues consideró que Plutón había sido demasiado insolente con él. Sin embargo, sin darle la menor oportunidad, Plutón inmediatamente agarró con fuerza una de las piernas de Blues. En un solo movimiento brusco, el cuerpo de Blues fue levantado sin más y luego fue golpeado violentamente contra los escombros a su alrededor. Antes de que Blues pudiera recuperarse, Plutón volvió a jalar su cuerpo a la fuerza. Con pasos llenos de furia, Plutón caminó arrastrando a Blues, que seguía atrapado en su mano. En medio de su furia, Plutón le gritó fuertemente a Blues, desahogando su enojo porque ese hombre se atrevió a ignorar su advertencia anterior. Sin piedad, Plutón volvió a azotar el cuerpo de Blues contra el suelo con una fuerza aterradora. El fuerte impacto hizo que la tierra se agrietara y los escombros volaran en todas direcciones. La ira de Plutón aún no se calmaba. Después de estrellar el cuerpo de Blues una vez más, Plutón volvió a jalarlo antes de finalmente lanzar al hombre lejos en otra dirección. Con un tono frío y lleno de presión, Plutón le ordenó a Blues que se largara de su vista de inmediato.
El cuerpo de Blues salió disparado sin control, estrellándose contra un edificio con una fuerza increíblemente devastadora. El lanzamiento brutal de Plutón incluso hizo que el cuerpo de Blues atravesara varios edificios a la vez sin poder detener su impulso. Un momento después, una gran explosión volvió a sacudir la zona, mientras el cuerpo de Blues seguía chocando contra edificio tras edificio en su camino. Por otro lado, Jaewook, Woin, Jisoo y Subin solo pudieron quedarse en silencio. Estaban realmente asombrados al ver el poder aterrador que mostró Plutón. Para sus adentros, Jaewook finalmente se dio cuenta de algo, que Plutón era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Mientras tanto, Plutón se mantenía erguido en medio de una ligera nube de humo que envolvía su cuerpo. Su figura se veía tan firme como si toda la destrucción a su alrededor no significara nada para él. Poco después, se escuchó la voz de Blues gritando de dolor a lo lejos. Cuando Plutón desvió la mirada hacia las 2 en punto, vio a Blues intentando ponerse de pie sobre el techo de un edificio, con el cuerpo ya cubierto de heridas graves. Con la respiración agitada y el rostro lleno de ira, Blues pensó que Plutón realmente se había vuelto loco. Sentía que antes había cedido por respeto a la señorita Gestela, pero Plutón seguía menospreciándolo sin parar. Ante eso, Plutón simplemente se mostró relajado. Incluso le dijo a Blues que dejara de usar a Gestela como excusa. Desde el punto de vista de Plutón, Blues no era nadie. Esas palabras hicieron que la ira de Blues aumentara aún más. Con voz amenazante, Blues afirmó que a partir de ahora ya no le importaría si Plutón obedecía o no las órdenes de Gestela. Para él lo más importante ahora es acabar primero con Plutón y luego matar a Kaiden después. De inmediato, Blues, que estaba de pie al borde del techo del edificio, liberó su poder de humo en todas direcciones. El aura oscura que salía de su cuerpo comenzó a llenar el área circundante con una presión cada vez más opresiva. Al escuchar esa amenaza, Plutón solo esbozó una leve sonrisa. Con un tono despectivo, cuestionó la confianza de Blues al pensar que podía matarlo. Incluso le dijo a Blues que dejara de decir cosas que le daban ganas de reír. Poco después, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Grietas empezaron a aparecer poco a poco y se extendieron en varias direcciones. Al parecer, esa terrible vibración provenía de la liberación del poder de Plutón, que ya no estaba siendo contenido. Por otro lado, Subin y Jisoo intentaban mantener el equilibrio de sus cuerpos, ya que el suelo bajo sus pies temblaba con mucha fuerza. Mientras tanto, Woin, que estaba al frente, sostuvo rápidamente el cuerpo de Jaewook para que no cayera debido a la presión del poder abrumador que llenaba esa área. Al darse cuenta de que la situación se volvía cada vez más incontrolable y peligrosa, Subin gritó de inmediato pidiéndole a todos sus amigos que abandonaran el lugar de inmediato, porque si seguían quedándose ahí, podrían verse arrastrados a esa pelea de alto nivel. Al escuchar el grito de Subin, Plutón se quedó en silencio por un momento y miró hacia atrás, como si estuviera asegurándose de la situación a su alrededor. Sin perder tiempo, inmediatamente tomó impulso y plantó sus pies firmemente en el suelo. Con una explosión de velocidad, Plutón se lanzó alto al aire, yendo directamente hacia la posición de Blues, que estaba en la azotea del edificio. Mientras tanto, Blues, cuyo rostro ya estaba lleno de moretones y sangre, sonrió con una mueca burlona. Levantando ambas manos, menospreció el estilo de pelea de Plutón, considerándolo alguien que solo dependía de la resistencia física y ataques al azar. En el aire, Plutón atravesó el área llena de humo negro denso que seguía extendiéndose hacia el cielo. Su mirada se volvió más aguda y frunció el ceño mientras intentaba atravesar la interferencia visual creada por Blues. Poco después, una gran explosión ocurrió en el techo del edificio, sacudiendo el área circundante con una vibración muy fuerte. Al ver eso, Subin, Jisoo, Woin y Jaewook se cubrieron por reflejo la cara con los brazos para protegerse del impacto de la explosión. Un momento después, Jaewook abrió lentamente los ojos y su expresión cambió de inmediato a sorpresa al darse cuenta de algo. En medio de la nube de humo, se veía claramente que Plutón seguía avanzando atravesando el ataque. Ahora ya estaba muy cerca de Blues, que estaba de pie en el techo del edificio. Sin dudarlo, Plutón lanzó su puñetazo hacia Blues, creando una gran explosión en el punto de impacto. Pero rápidamente Blues logró esquivar saltando hacia atrás. Al ver la determinación de Plutón, que no se movía ni un poco, Blues lanzó insultos y lo llamó nada más que un bastardo terco. En el aire, Blues volvió a reunir su poder de humo y lanzó otro ataque, mientras declaraba su deseo de ver cuánto tiempo podría resistir Plutón. En ese momento, Plutón, que estaba de pie sobre el techo de un edificio, volvió a ser el objetivo de un ataque de humo denso que se lanzó rápidamente hacia él. Otra explosión ocurrió en el aire. Esta vez golpeó el área del techo donde Plutón estaba de pie, haciendo que parte de la estructura del edificio se destruyera
y los escombros cayeran hacia abajo. Sin embargo, justo después de que la explosión se disipó, se podía ver débilmente la silueta de Plutón aún resistiendo detrás de la densa nube de humo. En un instante, Plutón volvió a moverse rápidamente, lanzándose hacia Blues con la mano lista para agarrar. Su movimiento fue tan rápido que logró sujetar a Blues del cuello de la ropa de inmediato, sorprendiendo a su oponente porque logró escapar del ataque anterior. Al darse cuenta de que había sido atrapado, Blues intentó liberarse de inmediato y lanzó un ataque a corta distancia directamente hacia Plutón. Pero cuando se abrió una oportunidad, Blues aprovechó el momento para saltar hacia otro lado y alejarse de ese agarre. Poco después, Plutón ya estaba de pie nuevamente justo frente a Blues, quien ahora estaba jadeando. Con total calma y confianza, Plutón cuestionó la actitud de Blues, quien antes estaba tan seguro de querer matarlo. Pero ahora, en cambio, intentaba huir sin un rumbo claro. Esas palabras solo provocaron aún más la ira de Blues. Por otro lado, Zubin se quedó atónito al ver la increíble resistencia de Plutón, ya que no parecía estar herido en absoluto a pesar de recibir ataques de un mutante del rango más alto. Al escuchar eso, Yaewo solo guardó silencio. En su mente, Yaewo se dio cuenta de que, como dijo Zubin, Plutón recibía ataques muy fuertes como si no fueran una amenaza significativa, confiando solo en su cuerpo para resistirlos sin tambalearse ni un poco. En ese instante, Yaewo fue invadido por una profunda curiosidad. ¿Cómo era posible que Plutón pudiera pelear de esa manera? Luego, Yaewo recordó su conversación con Cartain, cuando le explicaron que cualquiera que se enfrentara a Plutón tendría una pelea muy difícil. Según Cartain, Plutón tenía un estilo de pelea único y aterrador, porque solía recibir la mayoría de los ataques solo con su cuerpo, y luego respondía de manera brutal, como un toro enfurecido, haciendo que su oponente perdiera el rumbo en la pelea. Cuando Cartain escuchó por primera vez sobre ese estilo de pelea, se sintió confundido por lo que significaba, pero desde el punto de vista de los oponentes que realmente lo enfrentaron, esa experiencia se sentía como un trauma difícil de olvidar. Según Cartain, es muy difícil para alguien aceptar la realidad de que sus ataques casi no tienen ningún efecto, e incluso podrían no herir a Plutón en absoluto. Por otro lado, Plutón nunca daba espacio a sus oponentes para preparar técnicas de seguimiento poderosas. Yaewo, que en ese momento estaba jugando con su gato, simplemente se quedó en silencio sin dar respuesta. Cartain luego suspiró profundamente y afirmó que la resistencia corporal de Plutón está en un nivel extraordinario. Él continuó diciendo que la fuerza de combate de Kaiden realmente puede derribar a los del top 10 si no están preparados, y debido a la naturaleza astuta de Kaiden, la mayoría de ellos incluso prefiere evitar. Pero con Plutón es diferente, la situación es completamente opuesta. En la mente de Cartain, enfrentarse a Plutón es algo mucho más difícil y abrumador. Incluso circulan rumores de que la capacidad de resistencia de Plutón ha superado a la de los del top 10. En medio de la batalla, una densa nube de humo emitida por Blues se extendió rápidamente por toda el área. Eso sorprendió de inmediato a Yaewo y Woin, porque ese ataque incluso alcanzó la posición donde estaban parados. Poco después, Blues volvió a llamar a Plutón con un tono lleno de molestia. El denso humo que controlaba seguía extendiéndose sin parar, asfixiando el espacio a su alrededor y dominando todo el campo de batalla. En medio de esa situación, Blues declaró que quería ver cuánto tiempo la increíble defensa de Plutón podría resistir ante su poder. Mientras Blues flotaba en el aire liberando una presión de humo aterradora, Plutón solo miraba hacia arriba desde abajo, justo en el área del edificio que ahora empezaba a cubrirse con una densa niebla negra. Ese humo seguía expandiéndose sin pausa, tragándose toda el área bajo el control de Blues. Jisuk, que observaba esa situación, se sentía molesto, juzgando que Blues parecía tener la intención de dirigir toda su fuerza solo para presionar a Plutón en un solo gran ataque. Al ver que la situación se volvía cada vez más peligrosa, Zubin tomó la iniciativa de inmediato y les pidió a todos que unieran sus fuerzas y formaran un escudo protector. Sin esperar mucho, Yaewo, Jisuk, Woin y Zubin levantaron ambos brazos, formando una barrera de energía para resistir la presión del humo que seguía acercándose. El escudo logró resistir la mayor parte de la presión, aunque el denso humo de Blues seguía intentando atravesar su defensa y continuaba fluyendo más allá del límite de protección. Mientras tanto, Blues, que aún flotaba en el aire, seguía concentrando su poder, encerrando completamente a Plutón bajo la presión de un humo cada vez más denso. Desde detrás de esa niebla negra, él afirmó que dentro de ese territorio, Plutón no tendría espacio para esquivar, y que haría explotar su cuerpo sin dudarlo. El humo emitido por Blues seguía aumentando hasta que finalmente toda el área donde Plutón estaba de pie quedó completamente cubierta. La figura de Plutón ya no era visible, sumergido completamente en la densa niebla que dominaba el campo de batalla. Por otro lado, Woin comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien. El escudo que habían construido comenzó a mostrar señales de agrietarse.
Subin se dio cuenta de eso de inmediato y gritó que su escudo empezaba a romperse. Jisoo animó a los demás a resistir con más fuerza. Mientras tanto, Jae-woo usó toda su energía para evitar que el escudo colapsara. En medio del dominio de ese poder, Blues, con su mirada oscura, volvió a gritar. Declaró que Pluton ahora debía prepararse para enfrentar la muerte que lo esperaba. Poco después, una gran oleada de energía explotó en el cielo que empezaba a oscurecerse. Desde abajo, solo se podía ver a Jae-woo y a los demás que seguían resistiendo con todas sus fuerzas detrás de su escudo protector. El sudor empapaba los rostros de Jisoo, Subin y Woin, mientras intentaban mantener el escudo con todas las fuerzas que les quedaban. La presión que soportaban se volvía cada vez más pesada con cada segundo, como si la fuerza allá afuera siguiera aumentando sin control. Al mismo tiempo, Jae-woo percibió algo detrás de la densa oscuridad que envolvía el campo de batalla. A lo lejos, una luz brillante atravesaba la espesa niebla de humo, y esa luz provenía del poder de Plutón, que seguía resistiendo en medio de esa presión aterradora. Ahora, Plutón parecía estar preparándose para atravesar la niebla de humo que cubría toda el área, con un resplandor que se hacía cada vez más fuerte hasta atravesar el cielo oscuro sobre ellos. Por un momento, la mirada de Plutón se volvió aguda y se puso blanca, señalando que estaba completamente concentrado en un solo punto de ataque. A toda velocidad se lanzó como un meteoro que cae del cielo, atravesando el espacio aéreo hacia su objetivo sin dudar ni un segundo. Desde arriba, Blues, que aún flotaba en el aire, de repente notó un destello de luz que se lanzaba hacia ella a una velocidad increíble. Con una expresión que de inmediato se volvió seria, Plutón siguió atravesando la densa niebla creada por Blues, ignorando toda la presión que intentaba detenerlo, gracias a la resistencia extraordinaria de su cuerpo. Solo un instante antes de que el ataque alcanzara a Blues, su oponente se quedó paralizado, incapaz de reaccionar a tiempo. La sorpresa apareció tan rápido porque no esperaba que Plutón pudiera atravesar completamente la niebla mortal que él había creado, hasta que ahora el ataque ya estaba justo frente a él. Al segundo siguiente, una explosión devastadora ocurrió en el aire. Un choque de energía enorme estalló como un meteorito en llamas, emitiendo una luz cegadora y una ola de calor que golpeó sin piedad en todas direcciones. Un momento después de que la explosión devastadora se disipó, el cielo todavía estaba lleno de tenues restos de humo que poco a poco se desvanecían en el aire. En medio de la destrucción que quedaba alrededor del campo de batalla, Plutón se mantenía erguido entre los escombros. Su cuerpo seguía firme como si el impacto de hace un momento no fuera suficiente para derribarlo. Por otro lado, Jae-woo junto con Jisoo, Subin y Woin fueron lanzados por el impacto de la explosión, pero poco después se levantaron de nuevo, aún sorprendidos por el poder que acababan de presenciar, dándose cuenta de que tanto Plutón como Blues realmente estaban en un nivel de fuerza casi monstruoso. Plutón mismo permaneció en silencio en medio del área calcinada, de pie dentro del círculo de destrucción que lo rodeaba. Sus ojos miraban al cielo que empezaba a calmarse de nuevo. Luego, con tranquilidad, concluyó que Blues había decidido retirarse y huir. Entonces sugirió a Jae-woo y a los demás que regresaran de inmediato, convencido de que Blues no estaba realmente muerto, pero las heridas que había sufrido eran lo suficientemente graves como para que ya no representara una amenaza por el momento. Jae-woo asintió, luego preguntó ansiosamente por el estado de Plutón. Sin embargo, Plutón respondió con calma que una herida como esa no significaba nada para él. Al ver eso, Subin no pudo ocultar su asombro. Admitió que Plutón fue capaz de resistir el ataque de un mutante de los 50 más fuertes solo con su cuerpo. Incluso Jisoo añadió que Plutón realmente era increíble. Mientras tanto, Woin solo guardó silencio, mirando con una expresión aún llena de sorpresa. Jisoo luego afirmó que el rumor sobre la resistencia física de Plutón como la más fuerte del mundo parecía ser cierto. En otro lugar, el ambiente se sentía mucho más tranquilo. El cielo despejado volvía a extenderse, y debajo de él, una luz se disparó a gran velocidad antes de chocar contra el techo de un edificio. La fuerte vibración hizo que un gato que estaba allí se sorprendiera y entrara en pánico. La figura que cayó resultó ser Blues, quien ahora huía después de recibir un ataque mortal de Plutón. Su cuerpo parecía gravemente herido y respiraba con dificultad. Blues se puso de pie con el cuerpo tembloroso. Todavía no podía creer que todos los ataques que había lanzado no lograron derribar a Plutón ni un poco. En medio de esa frustración, comenzó a preguntarse qué clase de criatura era realmente Plutón, y se dio cuenta de que sin la interferencia de Plutón, probablemente ya habría podido acabar fácilmente con Jae-woo, el alumno de Kaiden. Sin embargo, sus recuerdos volvieron a la pelea anterior contra Jae-woo. Aunque derrotarlo seguía siendo muy fácil, Jae-woo mostró un poder mucho mayor de lo que había imaginado. Blues empezó a darse cuenta de que si no lo detenía pronto, Jae-woo crecería hasta convertirse en una amenaza tan problemática como Kaiden en el futuro. Ese pensamiento lo irritó aún más. Sin que él se diera cuenta, desde lejos,
Una gran sombra lo observaba en silencio. Era Kayden en forma de gato. Un momento después, Blues sintió que algo se acercaba. Se volteó de inmediato, alerta, solo para encontrarse con un gran gato parado cerca de él, moviendo la cola tranquilamente. Por un momento pensó que era solo un animal común, aunque su tamaño no era normal. Kayden, en forma de gato, solo lo miraba en silencio con una mirada aguda y poco común. Blues lo ignoró por un momento y se preparó para buscar un lugar donde recuperarse. Pero al mismo tiempo, sin que él se diera cuenta, Kayden ya había saltado al aire. En un instante, el cuerpo del gato aterrizó justo sobre la cabeza de Blues, aferrándose con fuerza con sus garras afiladas. Blues se sorprendió y levantó la mirada, solo para darse cuenta de que el gato gordo que antes había ignorado, ahora lo miraba con un aura que estaba lejos de ser la de un simple animal, emanando una presión aterradora justo desde arriba de su cabeza. Sin dudarlo, Kayden inmediatamente canalizó el poder del rayo al cuerpo de Blues. En un instante, esa corriente de energía poderosa recorrió todo el cuerpo de su oponente, haciendo que Blues recibiera una descarga brutal por el poder que Kayden liberó en su forma de gato. Por otro lado, Cartain, que también estaba en forma de gato, solo pudo quedarse paralizado al presenciar esa escena. Miraba incrédulo cómo Kayden aún podía liberar una habilidad eléctrica tan aterradora a pesar de estar en el cuerpo de un gato. En silencio, Cartain seguía preguntándose cómo podía suceder algo así. Unos momentos después, la tarde en la casa de Yaewo empezó a sentirse tranquila. Pluton, que ahora también tenía forma de perro, parecía ocupado lamiendo los moretones que había recibido después de sus peleas contra Blues. Poco después, Yaewo llegó con una caja de medicinas. Él le aseguró que las heridas de Pluton no sanarían rápido si solo las lamía así. A su alrededor, los dos gatos de Yaewo también rodearon a Pluton, lamiendo su cuerpo, mientras uno de ellos lo miraba con una expresión preocupada. Al ver la llegada de Yaewo, Pluton suspiró profundamente y le preguntó a Yaewo la razón por la que quería curarlo. Yaewo respondió sinceramente que sentía que era algo que debía hacer porque Pluton estaba herido. Cuando Yaewo se sentó a su lado, Pluton explicó que esa herida no era una herida común y que la medicina probablemente no ayudaría mucho. Yaewo preguntó si era cierto, pero aún así aplicó el ungüento en la herida mientras decía que al menos la medicina podría ayudar un poco, mejor que nada. Pluton solo guardó silencio, sin discutir más. Con suavidad, Yaewo tomó la mano de Pluton y comenzó a tratar sus heridas una por una. En medio de ese silencio, Pluton preguntó si Yaewo había visto su pelea anterior. También dijo que si Yaewo entrenaba más duro, él también podría alcanzar ese nivel de poder. Esas palabras hicieron que el ánimo de Yaewo volviera a encenderse. Él admitió que le resultaba difícil imaginarse a sí mismo teniendo un cuerpo tan fuerte como el de Pluton. Con confianza, Pluton explicó que los ataques de Blue no le afectaban en absoluto, e incluso eran fáciles de esquivar. Yaewo escuchaba con gran admiración. Por un momento, Yaewo se quedó en silencio y se sumergió en sus propios pensamientos. Luego le dio las gracias a Pluton por haberlo salvado. Según Yaewo, sin la ayuda de Pluton, él y sus amigos probablemente no habrían podido regresar a salvo. Pluton suspiró suavemente y respondió que Yaewo no tenía que agradecerle de esa manera, porque lo único que hizo fue cumplir su promesa a Kayden de proteger a Yaewo hasta que Kayden se recuperara por completo. Sin embargo, Yaewo aún así expresó sinceramente su agradecimiento por la protección que recibió. Al ver esa expresión, Pluton se quedó en silencio por un momento, luciendo un poco incómodo. Yaewo también sonrió suavemente. Mientras tanto, la cola de Pluton empezó a moverse lentamente sin que él se diera cuenta. Poco después, la noche empezó a caer y el cielo se volvió oscuro. En el sótano, Yaewo parecía estar practicando el control de su energía, la cual se dispersaba y llenaba toda la habitación. Con los ojos cerrados y completamente concentrado, siguió enfocándose. Sus recuerdos volvieron a la pelea contra Blues, cuando sus ataques no pudieron herir a su oponente en absoluto. En su mente, Yaewo se dio cuenta de que si eso volvía a suceder en el futuro, la situación podría volverse mucho más peligrosa. Desde ese momento, su determinación de volverse más fuerte se hizo aún más firme. La energía controladora alrededor de Yaewo comenzó a aumentar, extendiéndose con más fuerza por toda la habitación. Mientras tanto, afuera, las luces de la casa ya estaban encendidas. En la sala, los gatos de Yaewo descansaban sobre el sofá. Kayden llegó trayendo bocadillos y preguntó si Yaewo seguía entrenando en el sótano. Cartain respondió que Yaewo no había salido desde hace rato. Cartain, lleno de curiosidad, volteó hacia Pluton, que estaba mordiendo su juguete de hueso. Luego preguntó la razón por la que Blues había atacado a Yaewo antes. Pluton explicó que Gestela le ordenó matar a Kayden y que la llegada de Blues al principio solo era para vigilar.
Pero cuando Blues se enteró de que Jaybo era el alumno de Kayden, cambió de objetivo de inmediato e intentó eliminarlo. Al escuchar eso, Cartain confirmó de nuevo con tono sorprendido si Gestela era uno de los 10 primeros en el ranking. Luego se volvió hacia Kayden y le preguntó cuál era la verdadera razón por la que Gestela tenía un rencor personal así contra él. Con tranquilidad, Kayden respondió que básicamente había mucha gente que quería matarlo. Esa respuesta hizo que Cartain solo pudiera suspirar profundamente, cada vez más confundido por una situación que parecía volverse más complicada. Sin embargo, Kayden agregó que gracias a Plutón todavía podía lidiar con Blues. Aunque Blues logró escapar antes de ser derrotado por completo, Kayden estaba seguro de que su oponente ahora estaba lejos de recuperarse por el momento. Kayden también afirmó que sin la intervención previa de Plutón, probablemente habría tenido dificultades para enfrentarse a Blues. Al escuchar eso, Plutón solo miró de reojo a Kayden con una expresión llena de confianza. Cartain luego expresó su opinión de que en el futuro probablemente habrá más intentos de asesinar a Jaybo, considerando que Blues no es un oponente fácil de enfrentar y su presencia demuestra que sus enemigos no se detendrán tan fácilmente. Todas las partes involucradas seguramente entienden lo peligrosa que es en realidad la reputación de Blues. Por un momento, Plutón guardó silencio mientras seguía mordiendo su juguete de hueso, sumido en sus propios pensamientos. Por otro lado, Kayden también miraba hacia el cielo, como si estuviera considerando las distintas posibilidades que se avecinaban. Mientras tanto, en otro lugar, la tarde poco a poco se transformaba en crepúsculo con el sol comenzando a descender hacia el horizonte. El entorno a su alrededor parecía árido, sin una sola planta verde que quedara. En una habitación silenciosa, alguien estaba de pie frente al altar, mientras la luz del sol de la tarde entraba por las rendijas e iluminaba a esa persona. Poco después, un subordinado llegó trayendo malas noticias de que no se podía contactar a Blues. Sospechaba que algo le había pasado a Blues, y esa noticia hizo que Gestela, que estaba rezando con su túnica blanca, se quedara en silencio y sorprendida. Gestela luego preguntó si Blues había sido atacado por Kayden. Sin embargo, su subordinado no pudo asegurarlo, aunque se dio cuenta de que muy pocas personas, aparte de Kayden, serían capaces de hacerle algo a Blues. Al escuchar esa explicación, Gestela permaneció en silencio sin dar respuesta. Mientras tanto, el subordinado miró inconscientemente hacia un lado y sintió una energía inusual a su alrededor. Cuando volteó, una escena aterradora apareció ante sus ojos. Montones de cadáveres estaban esparcidos y apilados unos sobre otros, con charcos de sangre cubriendo el suelo. En medio del pánico, se dio cuenta de que perder a Blues sería un duro golpe para sus fuerzas, aunque por otro lado, también reconocía que Blues había sido difícil de controlar desde el principio. De repente, Gestela, que antes estaba arrodillada, se levantó lentamente. La túnica blanca que cubría su cuerpo comenzó a deslizarse, revelando su verdadera figura. El subordinado se quedó atónito al notar ese cambio. Debajo de la túnica, Gestela estaba de pie con unos tacones altos de color rojo oscuro que resaltaban en medio del ambiente tenso. Luego, con voz firme y llena de convicción, Gestela declaró que ella misma se encargaría de matar a Kayden el Destructor. Unos momentos después, la tarde en la casa de Jaybo se sentía tranquila, pero llena de una tensión invisible. Dentro de la habitación, Jaybo parecía preocupado y volvió a preguntar si era cierto que Plutón había venido porque recibió una solicitud de los 10 mejores clasificados para matar a Kayden. Kayden, que estaba disfrutando de un bocadillo, simplemente confirmó eso con calma. Mientras tanto, Cartain estaba sentado a su lado y algunos gatos se veían relajándose y jugando alrededor de ellos. Luego, Jaybo recordó la conversación anterior cuando Blues le dijo a Plutón que ya no le importaba si Plutón seguía las órdenes de Gestela o no, y que solo se encargaría de Plutón primero antes de matar a Kayden. La expresión de Jaybo se apagó, y en su mente recién comprendió el verdadero significado de las palabras de Blues en ese momento. Con un tono preocupado, Jaybo luego preguntó por el paradero de Plutón en ese momento. Cartain explicó que Plutón acababa de salir hace un momento para revisar los alrededores. Se estaba asegurando de que no hubiera extraños acercándose a su casa. Al escuchar eso, Jaybo se quedó aún más callado y parecía deprimido. Luego, Jaybo preguntó si Kayden realmente estaba bien. Kayden, que todavía estaba disfrutando de su botana, respondió con calma y preguntó cuál era el propósito de esa pregunta. Con una expresión preocupada, Jaybo le recordó a Kayden que ya sabía que Plutón estaba tras su vida. Esas palabras hicieron que Cartain se sintiera un poco confundido. Mientras tanto, Kayden simplemente preguntó con tranquilidad cuál era el problema con eso. Jaybo de inmediato enfatizó que la situación no era tan simple, porque alguien que ha estado a su lado durante mucho tiempo ahora tiene la intención de matar a Kayden. Al escuchar eso, Kayden y Cartain se quedaron en silencio y miraron a Jaybo por un momento. Kayden luego suspiró suavemente y volvió a recordarles que desde hace tiempo ya había explicado lo mismo. Según Kayden, los mutantes siempre viven arriesgando sus vidas.
Sin embargo, Yaewo insistió en que esta situación es diferente, especialmente porque el involucrado es Plutón, la persona que ha estado a su lado todo este tiempo. El tono elevado de Yaewo sorprendió incluso a uno de los gatos. Kayden luego explicó más a fondo que lo que quería decir era que no le importaba quién quisiera matarlo, porque desde el principio de su vida siempre ha vivido arriesgando la vida. Desde su punto de vista, no hay diferencia si su oponente es un extraño o alguien que conoce. Al escuchar esa explicación, Yaewo se quedó en silencio y no pudo decir nada. Cartine luego agregó que al final Kayden realmente pelearía contra Plutón después de que se recuperara por completo. Y esa pelea probablemente terminará en un combate a vida o muerte. Según Cartine, aunque no haya intención de matarse desde el principio, los mutantes a menudo pierden la vida en peleas como esa, porque nadie realmente se contiene cuando pelea para demostrar su fuerza. Para Kayden y Plutón, una pelea sí es algo inevitable. Sin embargo, Kayden lo tomó con calma. Incluso se sintió agradecido de que su oponente fuera Plutón. Consideraba a Plutón como alguien bastante sencillo, y estaba seguro de que Plutón esperaría hasta que él se recuperara por completo antes de pelear de verdad. Al escuchar eso, la preocupación de Yaewo solo se hizo más profunda. Mientras tanto, Carten solo pudo suspirar profundamente al ver que la reacción de Yaewo no cambiaba. Luego, Carten le advirtió a Yaewo que no le rogara a Kayden que evitara esa pelea. Esas palabras sorprendieron a Yaewo, y por su expresión era evidente que tenía ese deseo desde el principio. Carten ya lo había sospechado. Luego, Carten explicó que Kayden y Plutón básicamente son iguales, porque ambos han pasado por innumerables peleas para demostrar su fuerza. Por eso, pedirles que no peleen es como pedirles que rechacen su propia identidad. Al escuchar esa explicación, Yaewo volvió a quedarse en silencio. Su expresión se volvió aún más sombría. Mientras tanto, el ambiente en la habitación se sentía cada vez más pesado en medio de ese largo silencio. Yaewo luego volvió a preguntarle a Kayden si la persona que le ordenó a Plutón matarlo era uno de los mutantes de los 10 primeros puestos. Kayden lo confirmó y mencionó que ese mutante se presentó como Gestela. Al escuchar ese nombre, la curiosidad de Yaewo creció aún más, hasta que preguntó cómo era realmente Gestela. Kayden se quedó en silencio por un momento, luego explicó que Gestela claramente no era una persona común, considerando que estaba entre los 10 primeros. De hecho, Gestela es la única persona que alguna vez aceptó uno de los desafíos de Kayden directamente. Esa explicación sorprendió a Cartine, hasta que volvió para asegurarse de si Gestela realmente estuvo dispuesta a enfrentarse a Kayden. Kayden confirmó eso, aunque admitió que hubo ciertas condiciones que hicieron que su pelea no se desarrollara al máximo. Sin embargo, como Gestela aún así apareció en el campo de batalla, Kayden reconoció que Gestela era de los más fuertes entre los 10 primeros. Mientras le daba un bocadillo al gato marrón a su lado, Cartine murmuró que nunca se imaginó que Gestela tuviera ese lado. La conversación entre Kayden y Cartine, que parecía considerar las peleas e incluso arriesgar la vida como algo normal, dejó a Yaewo en silencio, incapaz de aceptar esa realidad. Afuera de la casa de Yaewo, el cielo al atardecer se veía tan hermoso, en contraste con la inquietud que él sentía. Con la cabeza agachada, Yaewo salió y se detuvo frente a la reja de la casa, sumido en sus pensamientos confusos. La preocupación seguía acechando, imaginando lo que pasaría si Kayden y Plutón realmente llegaran a pelear. La imagen de una pelea sangrienta lo ponía aún más inquieto, hasta el punto de pensar en la peor posibilidad, que alguno de ellos pudiera perder la vida. Ese pensamiento le oprimía el pecho, y soltó un largo suspiro para intentar calmarse. De repente, una voz lo saludó desde atrás, preguntándole qué hacía fuera de la casa. Cuando Yaewo se volteó, vio que Plutón acababa de regresar. Yaewo luego se sentó y se recargó en la cerca mientras Plutón se acercaba y le preguntaba si algo pasaba, porque Yaewo no parecía estar bien. Después de suspirar, Yaewo finalmente expresó su preocupación por la pelea entre Plutón y Kayden. Con una expresión ansiosa, Yaewo pensó que al principio la pelea era solo un duelo normal, pero no esperaba que ambos pelearan hasta arriesgar sus vidas. También agregó que hasta ahora había visto a Kayden y Plutón como amigos, por lo que esperaba que la pelea no llegara tan lejos. Plutón se quedó en silencio al escuchar eso, sin dar una respuesta directa. Unos momentos después, él dijo que sentía lo mismo, pero que fue Kayden quien dijo que pelearían después de que Kayden se recuperara por completo. Yaewo también se dio cuenta de que Kayden ya sabía eso desde el principio. Plutón luego agregó que pelear contra Kayden también representaba una carga para él, porque nadie sabe cuándo volverá a presentarse una oportunidad como esa. Él está seguro de que Kayden también entiende lo mismo. Al escuchar eso, Yaewo se quedó en silencio y abrazó sus propias piernas, hundiéndose aún más en la ansiedad. Plutón solo suspiró suavemente, observando a Yaewo que claramente estaba lleno de preocupación.
Luego, Plutón trató de tranquilizarlo, asegurándole que no tenía que preocuparse demasiado. Él aseguró que la pelea solo comenzaría después de que Kaiden se recuperara por completo y que cumpliría esa promesa. Al escuchar eso, Yaewo finalmente le agradeció sinceramente. Plutón luego avanzó lentamente mientras le recordaba que ya estaba oscureciendo y que Yaewo debería regresar a la casa. Sin embargo, en medio de su andar, se detuvo al sentir una energía que le resultaba muy familiar. Mientras observaba a su alrededor, Plutón se preguntó en silencio sobre el aura que sentía, como si proviniera de alguien que conocía. Detrás de él, Yaewo no se dio cuenta de eso. Solo vio una extraña niebla roja que de repente apareció a su alrededor. Pero poco después se dio cuenta de algo aún más inquietante. La niebla se movía lentamente hacia él. Al notar ese cambio, Plutón inmediatamente volteó hacia atrás para asegurarse del estado de Yaewo. En un instante frente a Plutón, el cuerpo de Yaewo se elevó en el aire y fue arrastrado por la niebla roja que apareció de repente sin previo aviso. Esa energía extraña lo envolvió por completo, como si lo estuviera alejando del mundo que él conocía. Al mismo tiempo, dentro de la casa, Kaiden y Cartain sintieron la presencia de otra aura que de repente se infiltró y hizo desaparecer la presencia de Yaewo de su alcance. Cuando ambos salieron apresurados, lo único que quedaba eran rastros de una niebla roja que poco a poco desaparecía, mientras que Yaewo ya no estaba en su lugar. Al darse cuenta de la situación, Kaiden entró en pánico de inmediato y le pidió a Plutón y a Cartain que encontraran a Yaewo lo antes posible. Con una mirada aguda y llena de sospecha, Kaiden concluyó de inmediato que la niebla roja que acababa de aparecer provenía de Gestela. Mientras tanto, en otro lugar lejano y árido, Yaewo yacía sobre el suelo seco y frío. Su cuerpo estaba cubierto de sudor y dejaba escapar lentamente gemidos de dolor con cada respiración. Poco después recuperó la conciencia, justo cuando una voz extraña se dio cuenta de que finalmente había despertado. Yaewo se levantó de inmediato y se encontró frente a una mujer. Su mirada pronto observó a esa figura, que resultó ser una subordinada de Gestela. Con un tono arrepentido, la mujer se disculpó por haberlo llevado repentinamente a ese lugar. Yaewo, que aún no entendía la situación, preguntó quién era realmente esa mujer. Cuando volteó un poco más, se dio cuenta de que había otra persona acercándose. La subordinada de Gestela entonces presentó a esa persona como la señorita Gestela. En cuanto Yaewo la miró, reconoció de inmediato ese nombre en su mente, una de las 10 mutantes más poderosas del mundo. La presencia de Gestela hizo que el cuerpo de Yaewo se pusiera tenso. Frunció el ceño y el frío de la tensión se extendió hasta hacer que volviera a sudar. Frente a él estaba la persona que, según sabía, quería matar a Kaiden. Los subordinados de Gestela notaron que la expresión de Yaewo se volvió seria y concluyeron que Yaewo ya conocía su identidad. Yaewo también confirmó que había escuchado el nombre de Gestela por parte de Kaiden. Al escuchar eso, Gestela finalmente habló. Él volvió a asegurarse de si realmente Kaiden había hablado de él con Yaewo. Yaewo asintió ante la pregunta. En un instante, el aura de Gestela cambió y se volvió más opresiva e intimidante para Yaewo, sin necesidad de tocar. Él volvió a repetir su pregunta, queriendo saber qué había dicho Kaiden sobre él. La misma pregunta se repitió con una presión más aguda, haciendo que Yaewo se pusiera aún más nervioso, confundido, y le resultara difícil entender el verdadero significado de la situación que ahora enfrentaba. Por un momento, Yaewo se quedó en silencio. Sus ojos miraban fijamente a Gestela, cuyo largo cabello parecía moverse como si lo soplara un viento invisible. Sin decir una sola palabra, la confusión se reflejaba claramente en su rostro, mientras intentaba comprender la situación que tenía delante. Por otro lado, Gestela permaneció en silencio, devolviendo la mirada de Yaewo con calma pero con una presión palpable, como si esperara una respuesta inevitable. En medio de ese silencio, Yaewo finalmente habló, diciendo que Kaiden había mencionado que Gestela era la mutante más reconocida entre los 10 primeros puestos. Justo después de decir eso, Yaewo volvió a quedarse en silencio. Una sensación de nerviosismo comenzó a envolverlo poco a poco. Los subordinados de Gestela que estaban cerca tampoco reaccionaron de ninguna manera. Solo observaba. Gestela frunció el ceño. Expresó su curiosidad sobre por qué Kaiden reconocía su existencia de esa manera. Al escuchar eso, los subordinados de Gestela solo suspiraron suavemente, mientras Yaewo seguía de pie, confundido, mirando a Gestela sin poder decir nada más. Poco después, Gestela volvió a mirar a Yaewo y le preguntó sobre el estado actual de Kaiden. Esa pregunta dejó a Yaewo completamente sorprendido. Gestela luego continuó recordando que Kaiden había peleado contra uno de los 10 mejores clasificados y aunque salió victorioso, seguramente no salió ileso. Mientras miraba a Yaewo con más intensidad, Gestela volvió a preguntar si Kaiden aún no se había recuperado por completo.
Yaewo guardó silencio y luego lo miró con una expresión fría y llena de cautela. Al ver que no había respuesta, Gestela hizo otra pregunta, esta vez sobre el tiempo estimado de recuperación de Kaiden. Sin embargo, Yaewo se negó rotundamente a dar cualquier respuesta. Esa actitud hizo que Gestela frunciera el ceño, mientras que el subordinado a su lado parecía molesto y consideraba que Yaewo estaba siendo descortés. Gestela levantó la mano de inmediato haciendo una señal para que su subordinado no interviniera. En un instante, el aura de Gestela se volvió opresiva, envolviendo a Yaewo con una presión difícil de explicar. Declaró que aunque Yaewo eligiera quedarse en silencio, todavía había muchas otras maneras de obtener la respuesta que quería. Poco después, una niebla roja volvió a surgir del cuerpo de Gestela, extendiéndose rápidamente y comenzando a rodear a Yaewo. Con un tono frío, afirmó que Yaewo sentiría un dolor inimaginable, hasta que al final no tendría otra opción más que responder todas sus preguntas sin oponer resistencia. Con una expresión cada vez más seria, Gestela intensificó su presión, dejando que su aura aplastara a Yaewo sin piedad. El cuerpo de Yaewo comenzó a temblar, como si cada rincón de sí mismo estuviera obligado a resistir una presión invisible, pero sumamente pesada. En medio de esa presión, Yaewo solo pudo quedarse en silencio, esforzándose al máximo para resistir el empuje de la fuerza que lo oprimía desde todas las direcciones. Por un momento parecía nervioso y rígido, como si hubiera perdido la manera de responder a una situación que se volvía cada vez más hostil. Con el cuerpo ya empapado de sudor, Yaewo finalmente declaró que preferiría morir antes que revelar cualquier cosa a Gestela. Esa declaración hizo que Gestela frunciera el ceño, sorprendido por la decisión que tomó Yaewo. Gestela luego afirmó que la elección de Yaewo era un gran error. Según él, los humanos que se enfrentan a un dolor que supera los límites normales suelen elegir la muerte antes que soportar ese sufrimiento. Desde su punto de vista, el dolor debería ser mucho más aterrador que la muerte misma, y cuestionó si Yaewo realmente estaba listo para enfrentar un nivel de sufrimiento así. Sin esperar más, Gestela volvió a aumentar la presión. La niebla roja a su alrededor se volvió más densa, intentando obligar a Yaewo a rendirse y hablar. Dentro de su mente, Yaewo empezó a entrar en pánico. Aunque Gestela solo estaba de pie y emanando su aura, sentía como si todo el aire a su alrededor desapareciera, dificultándole respirar. Mientras tanto, los subordinados de Gestela que observaban desde lejos empezaron a darse cuenta de algo, que Yaewo, a pesar de ser muy joven, era capaz de soportar la presión de la presencia de Gestela. Por otro lado, Gestela mostró interés. Él consideró que Yaewo no solo era capaz de resistir, sino que también mantenía su cordura bajo una presión que normalmente destruiría la mente de cualquiera. A partir de ahí, concluyó que Yaewo realmente tenía la intención de proteger la información sobre su maestro, incluso si eso significaba arriesgar su vida. Gestela luego declaró que le gustaba esa actitud. Con un movimiento ligero, chasqueó los dedos en el aire. En un instante, la densa niebla roja que antes presionaba a Yaewo desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Por un momento, Yaewo solo guardó silencio, intentando controlar su respiración entrecortada. Miró a Gestela con mucha cautela, preguntándose por qué ese ataque se detuvo tan repentinamente. En su mente sospechaba que Gestela quizá todavía planeaba hacerle daño, como lo había amenazado antes. Pero por otro lado, Yaewo también se dio cuenta de que simplemente estar bajo la presión del aura de Gestela ya era bastante doloroso, y empezó a dudar si realmente sería capaz de soportarlo si esa tortura continuaba. Con el miedo y la ansiedad cada vez más intensos, Yaewo cerró los ojos y en su interior llamó a Kaiden para que viniera de inmediato. Mientras tanto, Gestela solo observaba a Yaewo, que parecía inquieto frente a ella. Por un momento, Yaewo bajó la cabeza en el incómodo silencio que había entre ellos, pero cuando volvió a mirar a Gestela, sintió que había algo que no coincidía con la amenaza que había imaginado antes. Con una voz aún llena de dudas, Yaewo preguntó cuándo Gestela empezaría a hacerle daño. Pero Gestela respondió tranquilamente que ya había dicho que le gustaba la actitud de Yaewo, así que no había razón para hacerle daño de inmediato. Esa respuesta sorprendió y confundió a Yaewo al mismo tiempo. Luego cuestionó la razón detrás de ese cambio de actitud y mencionó que normalmente alguien torturaría a su oponente mientras muestra placer por ese sufrimiento, como suele ver en las historias de ficción. Al escuchar eso, Gestela en realidad parecía confundido y preguntó si realmente hay alguna persona cuerda que haría algo así. Esa simple pregunta hizo que Yaewo se quedara en silencio y en un instante el ambiente entre ambos se volvió extrañamente silencioso e incómodo. Luego, Yaewo volvió a cuestionar el verdadero propósito de Gestela al llevarlo a ese lugar, pensando que lo estaban usando como rehén para atraer a Kaiden. Sin embargo, Gestela respondió con calma, cuestionando la razón por la que tendría que hacer algo así. Yaewo volvió a afirmar que el objetivo de Gestela era matar a Kaiden,
pero Gestela lo confirmó de manera sencilla, diciendo que a quien realmente quería matar era a Kaiden, no a Yaewo. Esa respuesta tan directa solo hizo que Yaewo se confundiera aún más sobre la verdadera intención de las acciones de Gestela. Todavía confundido, Yaewo volvió a preguntar la razón por la que lo habían llevado a ese lugar. Mientras apartaba la mirada, Gestela explicó que solo quería saber cómo estaba Kaiden en ese momento, pero había algo más importante para ella, y era encontrarse directamente con Yaewo sin la intervención de nadie, porque Yaewo era el único alumno que Kaiden había elegido. Al escuchar esa explicación, Yaewo se sintió aún más perdido y no pudo dar ninguna respuesta. Poco después, Gestela se dio la vuelta y declaró que su encuentro era suficiente por ahora y que lo terminaría ahí. La actitud de Gestela, que no hizo nada peligroso, solo hizo que Yaewo se sintiera aún más confundido y nervioso, como si lo que estaba sucediendo fuera demasiado fácil para ser verdad. Cuando Gestela estaba a punto de irse, Yaewo la llamó de nuevo e intentó contener su curiosidad. Gestela volteó por un momento y preguntó qué más quería decirle. Con una expresión de duda claramente visible, Yaewo preguntó si Gestela realmente lo dejaría ir así de fácil. La pregunta hizo que Gestela se quedara en silencio por un momento. Luego respondió brevemente que acababa de recordar algo. Esa respuesta hizo que Yaewo se pusiera tenso de nuevo. En su mente pensó que este era el momento en que la situación se pondría fea, tal como sospechaba al principio que Gestela no lo dejaría ir tan fácilmente. Sin embargo, Gestela solo movió una de sus manos con calma. Yaewo por reflejo se preparó para enfrentar la peor posibilidad y de inmediato se puso completamente alerta. Pero sucedió lo contrario. Gestela se acercó y se disculpó, explicando que iba a trasladar a Yaewo de regreso al frente de su casa. Yaewo, que aún temblaba, se sintió confundido por ese cambio de actitud. Siguiendo las instrucciones de los subordinados de Gestela, le pidieron que se parara un poco más lejos, y Yaewo obedeció esa orden con mucha vacilación. De repente, la niebla roja volvió a aparecer y comenzó a extenderse por el cuerpo de Yaewo. La misma niebla que antes lo había sacado de su casa, ahora lo envolvía de nuevo, como si estuviera lista para devolverlo al lugar de donde vino. Al mismo tiempo, Gestela explicó que Yaewo se desmayó la primera vez que lo trajeron, porque rechazó el flujo de su energía. Sin embargo, si Yaewo ya no se resiste, permanecerá consciente y podrá regresar sano y salvo. Al escuchar eso, Yaewo finalmente aceptó, aunque todavía un poco nervioso. En su mente comenzó a darse cuenta de que Gestela no era completamente como se lo había imaginado. Aunque daba miedo, había un lado que en realidad no parecía tan peligroso como pensó al principio. La niebla roja se hacía más densa, envolviendo completamente el cuerpo de Yaewo en su centro. Cuando Gestela se preparaba para enviarlo de regreso, Yaewo de repente sintió algo diferente en el aire, una presencia más que se acercaba rápidamente. Gestela también volteó hacia otro lado, sintiendo una aura extraña que entraba en el área. En un instante, un rayo poderoso cayó del cielo y golpeó la tierra árida a su alrededor, emitiendo una luz deslumbrante. Poco después, detrás de los restos de los relámpagos que aún se dispersaban, apareció un escudo de energía de color rojo. Un breve silencio envolvió el lugar antes de que Gestela finalmente frunciera el ceño, dándose cuenta de que alguien había venido a interrumpir la situación. En medio de la tensión que aún flotaba en el aire, Gestela se encontraba bajo la protección de su escudo junto con su subordinado. La energía a su alrededor todavía se sentía pesada, como si estuviera lista para explotar en cualquier momento. Frente a él, Kaiden finalmente apareció y se paró justo frente a Yaewo, marcando el inicio de una confrontación inevitable. El ambiente cambió de inmediato, volviéndose frío, lleno de la presión de dos fuerzas enfrentadas. Con una mirada aguda que no se movía ni un poco, Gestela llamó a Kaiden, quien acababa de llegar al lugar, como si quisiera dejar claro que había estado esperando este encuentro. Mientras tanto, Kaiden le devolvió la mirada con una expresión cínica y tranquila, señalando a Gestela como la persona que anteriormente había secuestrado a Yaewo, dejando en claro que su presencia esta vez no era sin motivo, sino para terminar lo que había comenzado. La aparición repentina de Kaiden sorprendió a Yaewo. Mientras tanto, frente a él, Gestela estaba de pie junto a sus subordinados en un silencio tenso. En medio de esa situación, Kaiden se aseguró del estado de Yaewo, y Yaewo afirmó que estaba bien. Gestela, que se sintió ofendida, luego cuestionó la actitud de Kaiden, como si la estuviera acusando de querer lastimar a el alumno de Kaiden. Sin embargo, Kaiden consideró que el hecho de que Gestela hubiera secuestrado a Yaewo ya era razón suficiente para no cuestionar ese asunto. Gestela se defendió diciendo que solo quería encontrarse directamente con Yaewo sin la interferencia de Kaiden, porque la presencia de Kaiden solo obstaculizaría su conversación. Kaiden respondió que si el verdadero objetivo de Gestela era solo encontrarse, entonces no dudaría en detener sus acciones si surgía alguna amenaza. La actitud de Kaiden solo provocó aún más la molestia de Gestela. Él afirmó que no necesitaba el permiso de nadie para encontrarse con quien quisiera, incluyendo a Yaewo,
y que la razón de llevar a Jaewook a ese lugar ya era bastante clara para él. Kaiden luego preguntó cuál era el siguiente objetivo de Gestela después de que ocurriera ese encuentro. Esa pregunta hizo que Gestela se quedara en silencio y frunciera el ceño. Kaiden continuó mencionando el fracaso de los intentos anteriores de matar a Jaewook y volvió a cuestionar el motivo actual de Gestela. Esas palabras hicieron que las emociones de Gestela aumentaran, hasta el punto de que contuvo su enojo, lo cual se notaba en sus puños apretados. Ella negó rotundamente haber secuestrado a Jaewook con fines de asesinato y consideró que Kaiden la había malinterpretado. Kaiden se mantuvo tranquilo y consideró que los hechos en el lugar ya eran bastante claros, especialmente después de que un intento anterior había fallado. Esa declaración dejó a Gestela en silencio, sorprendida. Luego pidió una explicación sobre el significado del fracaso al que se refería Kaiden. Con firmeza, Kaiden reveló que Blues, la persona más cercana a Gestela, había intentado acabar con Jaewook. Al escuchar eso, Gestela realmente se sorprendió. Kaiden luego expresó que se sentía decepcionado porque pensaba que Gestela nunca tocaría a su alumno. Sin embargo, su subordinado lo negó de inmediato, asegurando que Gestela nunca dio ninguna orden relacionada con ese ataque. Al escuchar esa negación, Jaewook también se sorprendió y comenzó a cuestionar la verdad de la situación, ya que desde el principio sentía que Gestela no tenía intención de matar. En medio de esa confusión, Jaewook, que todavía estaba atrás, finalmente llamó a Kaiden, quien luego volteó hacia él. Jaewook luego le explicó a Kaiden que antes de que él llegara, Gestela en realidad planeaba llevarlo de regreso a casa. Al escuchar eso, Kaiden parecía confundido y pidió una explicación más detallada. Por otro lado, el subordinado de Gestela confirmaron la declaración de Jaewook. Él explicó que Blues es conocido por actuar a su antojo y que anteriormente ya había causado muchos problemas, por lo que estaba seguro de que el incidente con Jaewook fue una acción personal de Blues, no una orden de Gestela. Él trató de convencer a Kaiden de que Gestela nunca dio esa instrucción. Sin embargo, Gestela pronto detuvo la explicación de su subordinado. Él declaró que aunque no sabía directamente lo que había sucedido, la realidad es que la acción fue realizada por Blues, quien estaba bajo su mando. Por eso consideró que ese error también era su responsabilidad. Al escuchar eso, su subordinado parecía preocupado. Luego Gestela desvió la mirada hacia Jaewook. Jaewook se dio cuenta de esa mirada y se tensó por un momento. Gestela luego le preguntó su identidad y Jaewook se presentó como Jaewook Seo. Al escuchar ese nombre, Gestela colocó una de sus manos sobre el pecho e inclinó la cabeza. Frente a Kaiden y Jaewook, expresó sus disculpas. Esas palabras sorprendieron a sus subordinados. Kaiden, en cambio, observó sin sorpresa cómo Gestela se rebajaba. Mientras tanto, Jaewook mismo parecía confundido ante un cambio de actitud tan drástico. Con la cabeza aún agachada, Gestela afirmó que, aunque no fue él directamente quien causó el incidente, los errores de sus subordinados seguían siendo su responsabilidad. Él expresó esa disculpa con total sinceridad. Al escuchar eso, Jaewook aún parecía confundido. Mientras tanto, Kaiden permaneció en silencio, sin reacción alguna. Gestela luego continuó diciendo que como muestra de responsabilidad, estaba dispuesto a ayudar personalmente a Jaewook si necesitaba algo. Esa declaración sorprendió a sus subordinados y a Kaiden, quienes no esperaban que Gestela ofreciera tanta ayuda. Sus subordinados incluso se dieron cuenta de que esa ayuda incluía el poder y la influencia del propio Gestela, algo que rara vez se ofrecía, incluso en una sola ocasión. Por otro lado, también se dio cuenta de cuán grande era el potencial de Jaewook, hasta el punto de que podría tener la influencia suficiente para sacudir a un país si así lo deseara. Detrás de Kaiden, Jaewook luego preguntó con dudas si Gestela realmente estaba dispuesto a ayudarlo. Gestela respondió con firmeza que hablaba en serio. Jaewook echó un vistazo hacia Kaiden, y Kaiden se dio cuenta de esa mirada sin reaccionar. Jaewook luego pidió usar esa ayuda en ese mismo momento. Gestela volvió a asegurarse de que esa era realmente la petición que quería, y Jaewook afirmó que eso era lo que necesitaba. Al escuchar esa decisión, sus subordinados se quedaron en silencio mientras Gestela le permitió a Jaewook expresar su petición. Tras una breve pausa llena de dudas, Jaewook finalmente se armó de valor y presentó una solicitud inesperada: que Gestela dejara de perseguir a Kaiden. Esa petición dejó a Kaiden, Gestela y a todos los presentes en silencio por la sorpresa, ya que nadie esperaba que la solicitud de Jaewook llegara tan lejos. Kaiden volteó bruscamente hacia Jaewook y alzó la voz, pidiéndole que fuera más serio al expresar su petición. Mientras tanto, Gestela sugirió tranquilamente que Jaewook reconsiderara su decisión. Él enfatizó que la oferta de ayuda que acababa de hacer no era algo que pudiera darse tan fácilmente. Gestela volvió a enfatizar que Jaewook debería pedir otra cosa por su propio bien. Sin embargo, Jaewook se mantuvo firme.
recordando que esa petición ya estaba en línea con su promesa. Desde su punto de vista, Gestela ya había expresado su disposición a ayudar, así que no quería cambiar esa decisión. Gestela suspiró profundamente, sintiendo que Yaewo aún no comprendía el significado de la oferta que le había hecho. Incluso añadió que si Yaewo quería, podría ofrecerle un país como lugar para vivir. Sin embargo, Yaewo se mantuvo firme en su postura, declarando que en este momento Kaiden era lo más importante, por encima de cualquier cosa que pudieran ofrecerle. En su mente, Yaewo recordaba que Kaiden aún no se había recuperado por completo después de la pelea contra uno de los 10 mejores clasificados. También se dio cuenta de que Kaiden no estaba en su mejor condición cuando ocurrió esa batalla. Para Yaewo, una situación como esta sería muy peligrosa si Kaiden volviera a ser perseguido por otros mutantes poderosos. Los recuerdos de Yaewo volvieron al momento en que pasaron tiempo juntos. Kaiden, Carten, Pluton y sus gatos, en un ambiente mucho más tranquilo. En contraste con eso, la amenaza de Gestela y Pluton que van tras Kaiden hace que Yaewo no pueda aceptar esa situación. Kaiden luego declara que la petición de Yaewo es bastante difícil de cumplir. Él enfatiza que nunca tuvo la intención de evitar pelear contra Gestela. Según él, para los mutantes, la pelea siempre implica arriesgar la vida. Yaewo responde de inmediato con voz firme diciendo que entiende eso. Él nunca le pidió a Kaiden que dejara de pelear, solo esperaba que la pelea se pospusiera hasta que Kaiden estuviera completamente recuperado. Al escuchar eso, Kaiden se quedó en silencio y frunció el ceño. Yaewo, que empezaba a dejarse llevar por la emoción, con los ojos enrojecidos y a punto de llorar, volvió a suplicar que consideraran su petición, al menos por él. Kaiden intentó explicar que la situación no solo era difícil para él, sino también para Gestela. Él enfatizó que si no fuera por la condición actual de Kaiden, Gestela podría estar en una posición aún más peligrosa en la pelea. Según él, Gestela y otros podrían querer acabar con él antes de que se recupere por completo, ya que eso se considera la mejor oportunidad. Gestela, al escuchar esa explicación, se quedó en silencio sin reaccionar. Las lágrimas de Yaewo finalmente cayeron, y él solo pudo asentir en silencio. Kaiden luego miró hacia Gestela y le pidió disculpas porque pensó que Yaewo había pedido algo exagerado. Sin embargo, la declaración de Kaiden provocó una reacción de Gestela. Con una mirada seria, ella cuestionó si Kaiden realmente pensaba que ella iba tras él solo porque temía el poder de Kaiden en el futuro. Kaiden, al escuchar eso, parecía confundido, solo parpadeó, como si no estuviera seguro de si había algún malentendido en sus palabras. En un instante, Gestela mostró una expresión de enojo. Su cuerpo temblaba conteniendo emociones que no liberaba por completo. Luego declaró que ya no tenía sentido continuar esa conversación. Gestela se dio la vuelta y se fue con sus subordinados, mientras decía que reconsideraría la petición de Yaewo en otra ocasión. Después de la partida de Gestela, el ambiente se volvió silencioso, dejando a Yaewo y Kaiden igual de confundidos. Kaiden parecía molesto y se preguntaba si Gestela realmente se había ido así nada más. Mientras tanto, Yaewo solo guardaba silencio, nervioso y perdido en sus propios pensamientos. Yaewo y Kaiden estaban de nuevo en casa por la noche, acompañados de una tranquilidad que contrastaba con los acontecimientos anteriores. En medio de ese silencio, Carten en su forma de gato se rascó la oreja mientras se preguntaba si Gestela realmente había dejado ir a Yaewo así nada más. Carten también mencionó de nuevo a Blues y se preguntó si Gestela realmente nunca había dado la orden de matar a Yaewo. Yaewo luego confirmó que Gestela nunca dio una orden así. Incluso explicó que Gestela fue cortés desde el principio, además de admitir que los errores de Blues eran su propia responsabilidad e incluso pidió disculpas por lo sucedido. Kaiden, recostado en el sofá, soltó un largo suspiro, aún recordando la sorpresa que sintió en ese momento. Mencionó que rara vez alguno de los 10 primeros muestra una actitud que termine en una disculpa, como si ellos mismos fueran quienes establecen las reglas en su propio mundo. Mientras disfrutaba de un té caliente, Yaewo añadió que Gestela incluso ofreció ayuda personalmente, aunque solo una vez, como una forma de asumir la responsabilidad por el incidente que involucró a Blues. Esa declaración sorprendió a Pluton y a Carten, ya que no esperaban que Gestela llegara tan lejos. Pluton volvió a comprobar si eso era cierto y Yaewo afirmó que Gestela realmente lo dijo. Carten luego concluyó que Gestela parecía haber dejado una primera impresión inusual en Yaewo, y Pluton estuvo de acuerdo con esa evaluación. Sin embargo, el ambiente cambió cuando Carten miró de reojo a Kaiden y cuestionó la razón detrás del interés de Gestela en apuntar a alguien que se consideraba sin ninguna importancia. Kaiden, que estaba rompiendo un bocadillo, parecía confundido por la pregunta. Carten miró fijamente a Kaiden, como si sospechara que algo se le había pasado por alto. Kaiden mismo no entendía el significado de esa acusación. Mientras tanto,
Pluton guardó silencio y parecía estar pensando profundamente. En su mente, Pluton empezó a considerar la posibilidad de que Gestela guardara rencor contra Kaiden, especialmente después de que surgiera la orden de matar a Yaewo. La reacción de Yaewo y Cartain cambió a sorpresa. No esperaban que la relación entre Gestela y Kaiden pudiera llevar a algo más profundo. Cartain luego presionó a Kaiden para que explicara con más detalle qué fue lo que realmente sucedió entre él y Gestela. Kaiden movió su cola tranquilamente, declarando que no sentía haber hecho nada significativo, aparte de un encuentro y un duelo breve. Sin embargo, esa explicación no fue aceptada tan fácilmente por Cartain, quien volvió a pedir detalles más claros. Kaiden luego cerró los ojos por un momento antes de finalmente decidirse a explicar todo. Toda la sala quedó en silencio, mientras Yaewo, Pluton, Cartain y los demás gatos se preparaban para escuchar. Kaiden explicó que, como ya sabían, todos los que estaban entre los 10 primeros inicialmente rechazaron su desafío para pelear. Había estado esperando en sus territorios durante días, pero ninguno estuvo dispuesto a enfrentarlo. Sin embargo, al final, solo una persona aceptó el desafío, y esa fue Gestela. Kaiden mencionó que Gestela fue la única de los primeros puestos que aceptó el duelo, así que se produjo una breve pelea entre ellos. Al escuchar eso, Cartain, que seguía tranquilo mientras disfrutaba de un bocadillo, preguntó cómo continuó el duelo, como si se diera cuenta de que la parte más importante de la historia aún no se había revelado por completo. Kaiden luego mencionó que Cartain en realidad ya entendía lo que iba a pasar después. Con una expresión seria, Kaiden explicó que en cuanto se encontró con Gestela, activó de inmediato su poder de juicio divino sin dudarlo. Esa declaración dejó a Cartain, Yaewo y Pluton en silencio por la sorpresa. Pluton consideró que la decisión de Kaiden fue la correcta, ya que usar todo su poder desde el principio es una estrategia efectiva, especialmente cuando se enfrenta a un oponente de los 10 primeros. Cartain también estuvo de acuerdo con eso. Con total confianza, Kaiden afirmó que esa pelea era la primera vez que se enfrentaba a uno de los 10 primeros clasificados. Desde ese momento, admitió que empezó a sentir el impulso de seguir luchando y aprovechar cada oportunidad que se presentaba. La conversación entre Kaiden y Cartain, que seguía girando en torno a la batalla, hizo que Yaewo solo pudiera quedarse callado, sintiéndose ajeno a la intensidad de su charla. Volviendo al pasado, en la residencia de Gestela, mucho antes de que ocurriera la pelea entre Kaiden y Gestela. En ese momento, Gestela parecía estar remojando sus pies en una tina de agua tibia. Pétalos de rosa roja flotaban en la superficie, esparciendo un aroma suave que tranquilizaba el ambiente a su alrededor. En medio de esa tranquilidad, un subordinado se acercó y le informó que Kaiden los había contactado nuevamente por enésima vez. Incluso según su subordinado, él mismo ya no estaba seguro de cuántas veces había sucedido algo similar. Mientras entregaba una carta recién recibida, explicó que Kaiden había estado enviando cartas de manera constante durante años sin detenerse nunca. Gestela abrió la carta y comenzó a leerla, pero después de leer su contenido por un momento, pareció quedarse en silencio, absorto en sus propios pensamientos. En la carta estaba escrito que, desde que Kaiden se dio cuenta de la existencia de ese mundo, Gestela siempre había sido el propósito de su vida. La figura de Gestela nunca se fue de su corazón. Ahora, Kaiden cree que ya tiene el derecho de estar al lado de Gestela. Justo después de leer todo el contenido de la carta, Gestela soltó un largo suspiro lentamente. Poco después, ella ordenó a su subordinado que enviara una respuesta a Kaiden, además de preguntar la hora y el lugar que deseaba para su encuentro. Al escuchar esa orden, el subordinado parecía sorprendido, como si no esperara que esa decisión saliera de la boca de Gestela. Según Gestela, nunca antes había habido alguien en la cima del ranking como ella que fuera contactado continuamente por la misma persona durante años. Al escuchar esa razón, su subordinado simplemente se quedó en silencio, sin decir una palabra. Para Gestela, si una carta llega con tanta convicción, entonces sería descortés si ni siquiera se toma el tiempo para reunirse con el remitente al menos una vez. El subordinado finalmente entendió el significado de eso y de inmediato se preparó para organizar la reunión solicitada. Poco después, Gestela se dirigió a su habitación. Mientras tanto, su subordinado inclinó la cabeza en señal de respeto antes de retirarse. Un tiempo después, en un lugar alejado del bullicio, no se veía ningún edificio ni señal de vida. Lo único que se extendía era una vasta tierra árida, silenciosa y vacía. Fue en ese lugar donde Gestela finalmente llegó. Vestido con un elegante y pulcro abrigo marrón, vino para cumplir con la solicitud de encuentro de Kaiden. Pero al mirar a su alrededor, Gestela sintió que ese era el lugar más extraño que alguien había elegido para confesar sus sentimientos. Poco después, Kaiden apareció por detrás y se acercó a Gestela. Después de eso, Kaiden se quedó en silencio. Su mirada estaba fija directamente en la persona
que siempre había ocupado sus pensamientos. En su corazón, nunca imaginó que Gestela realmente aceptaría su invitación. Al escuchar eso, Gestela solo asintió levemente sin decir una sola palabra. Un momento después, Gestela observó la apariencia de Kaiden con más atención. En ese momento, Kaiden estaba de pie con una leve sonrisa en el rostro. Llevaba una chaqueta negra sencilla, combinada con una camiseta blanca que ya se veía desgastada y andrajosa por la edad y el largo viaje que había recorrido. Por un momento, una expresión de timidez apareció en el rostro de Gestela. Rápidamente apartó la mirada para que Kaiden no notara esa expresión. Sin querer prolongar la situación incómoda, Gestela le pidió a Kaiden que hiciera de inmediato lo que siempre había querido hacer. Y después de una espera tan larga, Kaiden declaró que iba a comenzar. De repente, la tierra bajo los pies de Gestela empezó a ser recorrida por la energía eléctrica de Kaiden. Destellos eléctricos recorrían la superficie del suelo, como serpientes luminosas que se movían rápidamente, esparciendo un aura amenazante en todas direcciones. Al ver esa escena, Gestela parecía confundida. Se quedó en silencio por un momento al darse cuenta de que esos rayos poco a poco la rodeaban, formando un cerco cada vez más cerrado desde todos los lados. Su expresión cambió a sorpresa cuando finalmente entendió lo que estaba pasando. Frente a ella, Kaiden en realidad no había venido por el motivo que ella imaginaba. Kaiden vino a atacarla. En ese momento, con una sonrisa burlona dibujada en su rostro, Kaiden liberó de inmediato su principal poder, el rayo eléctrico del juicio divino. La ráfaga de energía devastadora se lanzó hacia Gestela, que aún seguía paralizada, mirando la llegada de ese ataque. En un instante, el ataque de Kaiden se volvió algo imposible de esquivar. Antes, Gestela pensaba que ese hombre venía a confesarle sus sentimientos, no a iniciar una pelea tan brutal. Los recuerdos de ese primer encuentro volvieron a la mente de Gestela. Todo lo que vivió con Kaiden en ese momento lo hizo enojar. Ahora solo se sienta en el sofá mientras recuerda los acontecimientos que aún permanecen en su mente. A su lado, un subordinado expresó que cada vez que recordaba la actitud de Kaiden, le temblaban los dientes de coraje. Según su subordinado, Kaiden no solo fingía no haber cometido un error que claramente había hecho. Ahora, ese hombre incluso acusaba a Gestela de intentar matarlo aprovechando la situación cuando él estaba herido. Esas palabras hicieron que Gestela sintiera una mezcla de vergüenza y enojo dentro de sí. De inmediato recordó las palabras de Kaiden, quien alguna vez le expresó su decepción. Ese recuerdo empeoró aún más el estado de ánimo de Gestela. En medio de su conversación, se escucharon pasos acercándose desde fuera de la habitación. Poco después, alguien entró en la habitación de Gestela. Frente a Gestela apareció Blues con el cuerpo lleno de heridas graves. Su condición era lamentable y su voz temblaba al pronunciar el nombre de Gestela. Al llegar frente al líder, Blues se arrodilló de inmediato. Su cuerpo débil parecía casi incapaz de sostenerse por sí mismo. Al ver esa situación, Gestela preguntó de inmediato qué era lo que realmente había sucedido. Blues entonces explicó que había sido emboscado por Plutón. También sentía que Plutón ya no tenía el deseo de seguir las órdenes de Gestela. Sin embargo, eso no era lo que Gestela quería saber en ese momento. Con un aura opresiva y un tono lleno de intimidación, Gestela dirigió una pregunta mucho más importante. Quería saber la razón por la que Blues intentó eliminar a Jaewook, el discípulo de Kaiden. Al escuchar esa pregunta, Blues sintió que sus acciones eran necesarias para desestabilizar la condición mental de Kaiden. Además, también creía que Jaewook se convertiría en una gran amenaza en el futuro si se le dejaba vivir así nada más. De repente, la niebla roja proveniente del poder de Gestela comenzó a extenderse lentamente alrededor del cuerpo de Blues. La niebla se movía como una criatura viva que acecha a su presa, rodeando a Blues desde todas las direcciones. Sin ninguna advertencia, Gestela se movió a la velocidad del rayo. En un instante, su mano ya estaba sujetando con fuerza el cuello de Blues. La ira que había estado conteniendo finalmente estalló. Gestela exigió una respuesta sobre quién le había dado permiso para actuar de esa manera. Al ver la gran ira de Gestela, Blues parecía sorprendido. Él no esperaba en absoluto que sus acciones provocaran una reacción tan fuerte. Poco a poco, pero con certeza, el agarre en su cuello se hacía más fuerte. La presión que ejercía Gestela seguía aumentando. Hacía que a Blues le costara respirar. Su cuerpo empezó a temblar violentamente, con una voz temblorosa y llena de miedo. Él suplicó a Gestela que le perdonara. De repente, frente a los subordinados de Gestela, se escuchó un gemido de dolor que salió de la boca de Blues. Al mismo tiempo, una densa niebla roja irrumpió en el aire y llenó la habitación con una presión aterradora. Ahora, Blues parecía inclinar la cabeza medio inconsciente.
De su cuerpo aún emanaba una densa niebla roja, el resto del ataque que Gestela acababa de lanzar. Después de eso, Gestela ordenó a sus subordinados que se llevaran a Blues y lo encerraran. Los subordinados obedecieron de inmediato la orden sin atreverse a contradecirla. Frente a Gestela, algunos subordinados intentaban cargar el cuerpo de Blues, que ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie por sí mismo. Cuando estaban a punto de llevarse a Blues, Gestela volvió a reafirmar su orden con una voz fría y llena de autoridad. Hasta que él diera la siguiente instrucción, nadie debía permitir que Blues saliera de su celda. Bien, la historia termina aquí. Espero que todos ustedes hayan disfrutado de este contenido. Mi mayor aprecio para todos los creadores detrás del cómic con esta historia tan interesante. Espero que la presentación de esta trama sea el mejor reconocimiento para sus trabajos. Sigan apoyando el cómic original, ¿vale? El título está disponible en la descripción. Crear contenido de calidad realmente es un proceso que requiere paciencia. Desde la narración, la limpieza de las imágenes, hasta la edición, todo se hace al máximo para ofrecerles la mejor calidad. Así que, por favor, tengan paciencia mientras esperan las actualizaciones de Mimin. O si ya no pueden esperar, pueden leer directamente el cómic original. Si les gusta el contenido de Mimin, no olviden darle like y suscribirse. También dejen sus opiniones en la sección de comentarios y recuerden, respetemos las diferencias de gustos. Espero que siempre estén sanos. Nos vemos en otro contenido interesante.